mundo alternativo, un chico siente que algo va mal y al irse a la ciudad, ve cómo han crucificado a su hermano. Pero todo era un sueño de nuestro prota, llamado Lumingfe, quien ahora mismo se encuentra jugando en la PC, mientras su amigo del otro lado de la pantalla le comenta que es muy bueno, pero se tiene que ir porque su madre le llamó para comer, así que le dice que jugarán más tarde. Luego el prota ingresa a una lista de amigos para ver si su amiga Wen está conectada, pero al observar que no lo hace desde hace 18 horas, decide stalkear sus fotos y babearse, como todos los que estamos viendo este vídeo lo haríamos. Bueno, yo no lo estoy viendo, yo lo estoy haciendo, así que yo no. De pronto una notificación por parte de Nono aparece con la invitación a un desafío, por lo que el prota rápidamente acepta e ingresa al juego, donde libera todas sus habilidades de gamer sin trabajo. Pero en el instante que está por hacer su último movimiento, una voz femenina le informa que ha subido a nivel 3 y que como ella es rango 2 no va a poder ganarle. El prota al escuchar esto se queda atónito pensando en cómo ella tiene esa información e inmediatamente revisa su perfil para ver quién es, pero al no tener nada se dice que es una pena que sea misteriosa. Más tarde podemos ver como un coche que circula por la autovía está la chica que al parecer es con la que estaba jugando el prota. Le dice a su amigo que él tiene una gran visión dinámica, pero no tiene nada de especial. Chen Wei, el chico que maneja, pregunta que le habrá visto el director interesante, a lo que Aki, la rubia que va a su lado, le responde que no lo sabe, pero hacía años que el director no insistía tanto con alguien. Por su parte, Modong Cheng, alias Nono, les pregunta cuándo es la entrevista, a lo que Aki le contesta que mañana por la mañana en el Hotel Lingjin, por lo que ella ahora comenta que el prota es muy raro y que le gustaría investigarlo más a fondo, así que se comunica con Norma, una ella a la cual le pide información de nuestro chico y obtiene su nombre, que tiene 18 años, estudia en la escuela Xin'an, donde la mejor estudiante es Jiang Chu o algo así, e investigando un poco más a fondo, ve que no tiene amigos en la vida real, solo los videojuegos que juega. Nono le pregunta si es de esos chicos que viven en su mundo, a lo que Norma le responde que sí y que se conforma con eso, pero está enamorado de una chica de su clase llamada Wen. Además la IA comenta que el prota vive con su tía. En ese instante observamos como el prota es mandado a hacer compras, por lo que su primo aprovecha para pedirle que le compre el último número de su revista. De pronto su tía comienza a recriminarle de que nunca estudia y que si no fuese por el dinero que le dan sus padres ya estarían en números rojos. El prota al oír esto decide salir rápido pensando en que gracias a eso viven de lujo, como así también pueden comprarle ropa de marca a su primo. Sin embargo, no puede quejarse de nada, ya que sus padres lo han abandonado. Volviendo con Nono, ella le pregunta a Norma si nuestro chico tiene algún sueño, pero no puede creer que este sea vender revistas. Los chicos al escuchar esto se preguntan cómo alguien así asiste a su misma escuela, pero deciden no juzgar antes de hacer la entrevista. Mientras tanto, el prota se acerca hasta la entrada del vecindario para preguntar si no le ha llegado una carta, por lo que le entregan un paquete en el que hay un móvil y una carta que dice: estimado Lumingfe, no cumple los requisitos para estudiar en una universidad extranjera. Sin embargo, le ofrecemos estudiar en una de nuestras academias asociadas, la Academia Castle, por lo tanto debe comunicarse con el profesor Guderian. Además también va a recibir una beca. Al terminar de leer la carta, nuestro prota procede a utilizar el móvil para comunicarse con Guderian, pero se detiene rápidamente para darse un golpe. Luego se dirige a casa, donde su tío le grita que seguramente es una estafa, pero su tío le comenta a la señora que en ninguna estafa te regalan algo tan caro. Su primo, con toda la mala onda del universo, se le acerca para decirle que solo los genios como Zihan pueden estudiar en esa academia, por lo que le pregunta si realmente cree que se lo merece. De repente un helicóptero destruye toda la pared frontal del apartamento y Zihan en persona desciende para entregarle al prota una chaqueta. Luego se dirige a él como jefe y le dice que realmente lo necesitan. Su familia al ver esto le preguntan quién carajos es, a lo que el prota le responde que es el Mesías. Pero todo esto solo está pasando en su mente, ya que en la vida real su tía sigue dando gritos, insistiendo en que es una estafa, por lo que nuestro chico, muy desanimado, decide ir a jugar al PC. Sin embargo, se detiene cuando el móvil que le dieron comienza a sonar. Su tía atiende muy enojada, pero al colgar le informa al prota que mañana tiene una entrevista en el Hotel Lingjin. Al caer la noche, el prota le cuenta a su amigo virtual Tanglow todo lo que ha pasado, por lo que él muy contento le cuenta que es una academia muy prestigiosa y que al final va a poder salir de esa pocilga. Lumingfe al oír esto le confiesa que es la única persona que se alegra por sus logros, a lo que Tang le responde que eso es porque prácticamente es como su hermano mayor. Luego le comenta que para pasar la entrevista primero debe practicar en el juego, para así poder sorprender a los jefes. Al día siguiente, el prota se dirige al hotel donde se encuentra con varios conocidos, pero se queda embobado cuando nota que Wen también ha sido citada. En ese instante, Ming-Fa Zhao es llamado para ser entrevistado, por lo que nuestro chico rápidamente se cruza del lugar y aprovecha para hablar con la chica que le gusta. A los pocos segundos, Zhao sale de la oficina, por lo que ahora es turno de Wen, pero ella también termina muy rápido, lo que provoca que Lo se le acerca para averiguar qué le han preguntado, pero en ese momento le avisan que es su turno. Una vez dentro es recibido por Aki, quien le informa que va a ser su entrevistadora, y en primer lugar le pregunta si cree en los extraterrestres. Ming-Fe y Lu al ver esto, por cierto le puedo llamar Ming-Fe y Lu, Lu-Ming-Fe, Lu, lo que sea, ¿vale? En fin, que se enoja por dentro, ya que él practicó su presentación. Sin embargo, le responde que sí. La chica rápidamente le pide la razón de su creencia, a lo que el prota muy inspirado le responde que es debido a que por las noches cuando observa las estrellas no puede creer lo grande que es el universo. Por su parte, Chen Wei, quien está tomando nota de todo, le pregunta si en pocas palabras sería debido a que se siente solo, a lo que el prota muy avergonzado le contesta que sí. Sin perder tiempo, Aki ahora le pregunta si cree en los superpoderes, por lo que Lu muy
muy emocionado le responde que sí, ya que si no existiera, el anime sería una estafa y ya no tendría una razón para vivir. Ahí coincido con el prota, Sin embargo, todo eso lo dijo en su mente, ya que en la vida real responde que al igual que los extraterrestres, simplemente cree en ellos. Con esta respuesta, pasan a la tercera etapa en la que la entrevistadora le pregunta si cree en Dios, en la existencia del alma humana o en el materialismo, y que si después de la muerte no hay nada. Al escuchar esta pregunta, el prota se queda impactado, pero en su mente piensa en que le están tomando el pelo, por lo que inmediatamente les dice que le están tomando el pelo y por eso va a retirarse. Minutos después, el profesor junto a Motong Chen llegan al lugar para preguntar cómo les fue la entrevista, pero al escuchar que simplemente no quiso responder, les ordena que lo llamen ya que él va a convencerlo. Por la noche, el prota regresa a casa y antes de que pueda entrar, sus tíos le informan que ha pasado la entrevista, por lo tanto cita al profesor lo espera mañana para desayunar. Al día siguiente, nuestro chico junto a su familia se encuentran esperando al profesor, por lo que el hombre cuando llega se dirige exclusivamente a Lu para darle la mano muy emocionado. Por su parte, su tía toda interesada le pregunta cómo va a ser el trato, a lo que el profesor le comenta que se le concederá una beca de $36.000 solo por asistir. La vieja al escuchar esto entrega en bandeja a su sobrino. Sin embargo, Lu le pregunta qué criterios siguen para aceptarlo, a lo que el profesor le contesta que lo aceptan debido a que tiene talento y potencial, por lo tanto es un genio que solo se ve una vez en la vida. Estas palabras hacen que todos aguanten la risa ya que el prota es una holgazana, por lo que el profesor continúa diciendo que hay otra razón de peso por la que lo han admitido y le entrega una foto de sus padres, para luego contarle que ellos se graduaron con honores de la academia. Lu Mingfe se queda en shock, pero vuelve a la realidad cuando el profesor le da una carta que escribieron sus padres para el director. El prota un poco aturdido la toma, por lo que en ese instante el profesor le dice que sus padres lo quieren mucho. Todos, incluido el prota, se quedan súper mega en shock al escuchar esto. Mientras tanto, Guderian, entre risas, le comenta que el director quería darle ese mensaje por parte de sus padres. Sus tíos rápidamente fingen reírse con él y le cuentan que el prota no ve a sus padres desde que es pequeño, por lo que el profesor les dice que eso lo sabe, ya que son personas muy ocupadas. Lu se dirige al baño, donde lee que en la carta su madre le comenta al director Hanjo que la investigación va como esperaban. Además, también en ella le comenta que su hijo, o sea el prota, es un niño muy inteligente y por eso le pregunta si podría darle un lugar en la Academia Castle. Nuestro chico al leer la carta comienza a llorar y en ese instante Motong Chen se le acerca para preguntarle si sabe que está en el baño de mujeres, lo que provoca que el prota muy avergonzado regrese a la mesa. Al llegar a la mesa, el profesor presenta a Motong Chen, pero se enoja cuando ella toma un poco de la comida del prota para preguntarle si se lo va a comer, ya que no parece tener hambre. Ante el enfado del profe, ella le comenta que el prota parece de otro planeta, debido a que lo encontró en el baño llorando. El hombre muy sorprendido le pregunta al prota si no quiere entrar a la academia, a lo que él muy tímido le responde que simplemente quiere un tiempo para pensarlo. Sus tíos al ver esto comienzan a gritarle que piense los $36.000, mientras que Motong le pregunta si todo el drama es por la chica de su clase que tanto le gusta. Lu muy enfadado le grita que definitivamente no es por eso, ya que es un amor imposible, debido a que ella jamás va a verlo como algo más. Motong Chen por su parte le comenta que le ha subido a rango 3, lo que provoca que el prota se quede muy impresionado, ya que es Nono, el player que ha jugado hace unos días. Bueno, nosotros ya lo sabíamos, pero él no. Por la noche, nuestro prota sube a la terraza de su edificio para pensar en lo que ha pasado. Sin embargo, le da la razón a la pelirroja, ya que es verdad que está dudando por Wenwen. Luego se pone de pie para imaginar que habla con ella y le cuenta una historia sobre un soldado cyborg llamado Guzla, el cual combatía contra temibles insectos, mientras hablaba con una terrícola por teléfono. Al terminar el cuento, nuestro chico dice que le encanta la historia, ya que siempre piensa que él es el cyborg y que Wenwen es la chica, por lo que siempre se pregunta si algún día su batería se acaba. Ella se pondría triste. En ese instante, Motong Chen, quien ha escuchado todo, se le acerca para preguntarle por qué no le pregunta a Wenwen eso, lo que provoca que nuestro prota se asusta tanto a punto de casi se cae del edificio. El prota asustado le pregunta qué hace en ese lugar, a lo que ella le responde que Norma le dice su posición exacta. Le comenta que confesarle su amor a un teléfono en mitad de la noche es patético. El prota al escuchar esto, le confiesa que no se conocen tanto como para tomarse esas libertades, a lo que Motong le contesta que ella no quiere conocerlo. Sin embargo, el profe le pidió que lo convenciera para entrar a la academia, y acto seguido le pregunta por qué tiene dudas. El prota al oír esto le responde que aún está pensando qué hacer, por lo que ella cuestiona si lo que quiere es que Wenwen le diga lo que siente por él, y seguido le comenta que ella lo sabe todo. Nuestro chico ante sus palabras se queda paralizado, ya que cree que su amor platónico realmente siente lo mismo. Sin embargo, Motong le informa que él no le gusta a Wenwen, y por eso debe aceptar asistir a la academia. Esto enfada muchísimo a nuestro prota, debido a que cree que aún tiene posibilidades, por lo que la pelirroja le dice que entonces van a analizarlo, y le pregunta si le ha enviado flores, si la ha invitado al cine, si le ha regalado algo por su cumpleaños, pero al no obtener respuesta, le grita que si tanto dice que le gusta, ¿por qué carajos no ha tenido ningún detalle con ella para intentar enamorarla? El prota muy frustrado la detiene gritando que está enamorado, y a pesar de que no hace nada para demostrarlo, no puede renunciar a ella. De pronto el profesor llama a Motong para preguntarle si ha podido convencer al prota, pero la joven le cuelga la llamada para luego decirle a nuestro chico que amar a alguien es algo complejo, sobre todo si no está a nuestro alcance. Por lo tanto, si realmente es valiente, debe llevarla a un lugar romántico
chico para gritarle que la quiere. El prota al escuchar esto recibe una gran motivación, así que decide que va a confesarse en la fiesta de despedida. Ella por su parte le comenta que si consigue lo que quiere, ya no podrá entrar en la academia, y antes de irse le desea buena suerte. Mientras tanto el profesor se encuentra muy desesperado, porque no le responde, cuando de pronto Aki y Seng ingresan a su habitación para informarle que deben irse, ya que el profesor Lars se los ha pedido debido a que lo de la presa está yendo muy rápido. Al día siguiente observamos como nuestro prota tiene una cita de lujo con su amor platónico, cuando de pronto Motong se le aparece para preguntarle a qué se debe esa gran sonrisa, y se presenta ante Wenwen como amiga de nuestro chico. Esto provoca que ella los deje solos, por lo que una vez que se ha ido, Motong le pide que renuncie ahora mismo a Wenwen, ya que el profesor se va mañana por la mañana, y no hay tanto tiempo como creían para pensarlo. El prota ante sus palabras comenta que no puede renunciar a su amor, por lo tanto va a tener que pasar de la academia. Motong por su parte le responde que entonces ella ya no puede hacer nada por él, ni menos por una chica como Wenwen. El prota muy enfadado le pregunta a qué se refiere con eso, ya que Wenwen es muy importante para él. Sin embargo, al no recibir respuesta le dice que no va a echarse para atrás en este momento, y que ahora le da lo mismo si la gente piensa que está loco. Al día siguiente, el prota se dirige al parque para coger unas flores. Luego se acerca al lugar de la fiesta para decirle al dueño que ponga música romántica, por lo que al caer la noche, se encuentra en el baño de la fiesta practicando sus diálogos. En ese instante, Meng Fajiao lo interrumpe para entregarle un traje, y le comenta que Wenwen dice que debe ir bien vestido para el discurso. Al salir del baño, le informan que su lugar en el escenario está marcado para que no tape las fotos de la graduación. El prota al escuchar esto, le comenta que nadie le ha dicho nada sobre el discurso, pero de pronto recuerda las palabras que Motong le dijo hace unas noches, por lo que rápidamente se sube al escenario. Pero en ese momento otros chicos le piden que se ponga en el lugar de la L, y es entonces cuando la pantalla se enciende, para dejar ver que todo es una propuesta de amor organizada por Mengfa, quien se sube al escenario, confesando sus sentimientos a Wenwen. El prota al ver que ella ha aceptado estar con el otro chico, se pone muy triste, pensando que todo ha sido en vano, y de repente Nono junto a sus amigas ingresan al teatro épicamente, y por cierto muy hermosa, para decirle que no puede irse hasta que no le diga que sí, ya que todos lo están esperando. Luego le comenta que las chicas que la acompañan van a vestirlo, y mientras lo cambian, Motong le dice a los amigos del prota que lo siente mucho pero debe llevarse a Ricardo. Era mejor decir Romeo, pero bueno. Más tarde, mientras ambos van por la autopista, él le comenta que nunca pensó que le iba a pasar eso, por lo que ella le pregunta si se refiere a perder la oportunidad de declararse a alguien que no lo quiere y quedar humillado ante todos. El prota, algo avergonzado, le responde que en realidad nunca pensó que una chica sensual lo lleve con ella en su coche deportivo, y seguido le pregunta por qué hace eso. En ese momento, Motong recuerda que antes Norma le había comentado sobre todo lo que iba a pasar, pero decide dejarlo para ella, y solo contesta que seguramente van a quedarse sin gasolina. Luego de unos kilómetros, observamos cómo ambos se quedan varados en la calle, por lo que nuestro chico aprovecha para preguntarle por qué todos son amables con él, a lo que Motong le responde que en realidad ella es la única, debido a que el resto de la academia solo le importa que acepte entrar. El prota todo paranoico le dice que realmente le cuesta creer que sea amable sin esperar nada a cambio. Estas palabras provocan que Motong se le acerque enojada para cuestionar el por qué siempre se queja de todo, y le confiesa que no podía soportar verlo sufrir así. Nuestro chico al ver esto le agradece, por lo que ella ahora le informa que si acepta asistir a la academia, ella como es mayor va a tener que cuidarlo, y le pide que por favor acepte la propuesta. Acto seguido, nuestro prota toma su teléfono para informarle al profesor que acepta la propuesta, como así también le agradece por darle la oportunidad, por lo que luego un sistema le dice que su número temporal es AD0013. Agárrame lo que se me crece. Y la IA se presenta ante él como Norma. Una vez que nuestro chico ha aceptado su destino, un helicóptero aparece para llevarse a ambos, y mientras tanto Norma continúa informando que ahora tiene acceso a todos sus recuerdos. Tiempo después, nuestro chico se dirige al subte con todas sus cosas, pero al llegar donde un guardia, este le pregunta si es un vagabundo, a lo que el prota le contesta que simplemente quiere saber dónde está la línea C y le muestra la tarjeta de transporte para que le crea. El hombre por su parte le comenta que no conoce esa línea, por lo tanto, si no, tiene que pedirle ayuda a la embajada de Shin. Ming Fei, al ver que se aleja, le grita que no es un maldito vagabundo y que tiene más dinero que todas sus generaciones, pero rápidamente se da cuenta que eso es mentira y se dice que todo eso le pasa por confiar en ellos. En ese instante se cruza por su mente la imagen de una señora que antes le dijo que cuando salga de la zona de llegadas debía ir recto hasta el metro para subirse a un tren especial en la línea C, que lo llevará directamente a la Academia Cassel. Luego de recordar esto, nuestro chico se resigna y piensa en gastar el poco dinero que tiene en una hamburguesa. Pero al llegar al patio de comida, uno de los empleados le informa que no se aceptan vagabundos. Estas palabras lo molestan mucho a tal punto de mostrarles un billete, pero de pronto unos verdaderos vagabundos lo llaman compañero. Esto enoja aún más a Ming Fei, quien rápidamente comienza a gritar que tiene dinero, lo que provoca que alguien se le acerque para pedirle una moneda. Nuestro chico, muy enojado, se voltea para decirle que no puede hacerlo ya que es pobre, por lo que el joven, entre risas, le pregunta si es de Shin y seguido pregunta por su nombre. Lu le responde que no habla idiomas raros del extranjero, lo que provoca que el chico de pelo gris le diga que a pesar de eso parece que es de Fuku. El prota, bastante cansado de la situación, comienza a insultar, pero el joven lo detiene para preguntarle si lo ve como un vagabundo. Ming Fei, algo confundido, le responde que sí, por lo que el chico se presenta como Finger von Frings, un estudiante que tiene un enorme problema del cual no tiene la culpa. Por lo tanto,
tanto, ambos ahora son almas gemelas y le pide dinero para una bebida. Sin embargo, se detiene al ver que el prota tiene en una de sus manos una tarjeta negra, por lo que sorprendido le pregunta si es de la Academia Cassel. Ming-Fei, sin entender un carajo, le responde que sí, y rápidamente le pregunta por qué pregunta eso, a lo que Finger Frings le responde muy contento que debió haberlo mencionado antes, ya que son compañeros. El prota, al saber esto, le pregunta si realmente se acaba de inventar una mentira para obtener un simple refresco, y le recomienda que por más vagabundo que sea, tenga un poco de orgullo. Por su parte, el joven procede a sacar una tarjeta similar a la de nuestro chico, por lo que ahora el prota, muy contento de no estar solo buscando la línea C, se presenta e intenta contarle que viene de Shin, pero Finger solo se dedica a sacarle el billete de la mano mientras le comenta que no es un mal tipo. Más tarde, ambos se encuentran en el aeropuerto, donde el prota le pregunta en qué año va, a lo que su nuevo amigo le responde que ya es el octavo. Sin embargo, lo normal es graduarse a los 4 o 5 años, pero él ha repetido 4 años seguidos, y por eso ahora es el más famoso de la academia. Ming-Fei, por su parte, le pregunta si ha subido a la línea C, a lo que Finger le contesta que sí, y que es un tren secreto que no tiene horario, pero es muy útil ya que la academia está en la montaña. Sin embargo, si tuviera bastante rango, lo normal sería que un profesor se acerque a recogerlo. Por lo tanto, ahora como ambos son de rango bajo, tienen que esperar un tiempo indefinido para poder viajar. Y el prota, al oír esto, le pregunta cómo es que después de 8 años sigue siendo bajo, a lo que Finger, haciéndose el menso, le responde que la gente debería tener más respeto por los veteranos. Más tarde, Ming-Fei se despierta asustado ya que acaba de tener una visión extraña, y cuando intenta buscar a Finger se da cuenta que no está. Luego observa una gigantesca luna a través de la ventana, y es entonces cuando otro joven le comenta que cuando resuenan las campanas el pasado viene a por uno, por lo que le pregunta si está preparado. Nuestro chico, al verlo sentado en el suelo, piensa que es un vago y le pregunta si quiere comer algo o necesita dinero. El muchacho se dirige a él como hermano para responderle que no puede creer que a pesar de que pasaron muchos años, nunca deja de ser amable, lo que le parece realmente lamentable. Esto provoca que el prota arda en llamas, pero en ese instante Ming-Fei Lu se despierta por los gritos de Finger, quien le pide que recoja sus cosas rápido debido a que el tren está llegando. Luego ambas se dirigen con la persona que corta los boletos, el cual le informa a Finger que ha vuelto a bajar de rango a F, pero al escuchar el nombre del prota se emociona muchísimo y le dice que él es rango S, por ende tiene un chofer. Nuestro chico, sin entender nada, le pregunta a quién lo debía buscar, a lo que el hombre le contesta que el responsable era Guderian, pero fue Saki y aún no ha vuelto. Luego, junto a Finger, le explican que si pasa la tarjeta por el torno, la academia se entera al instante. Es entonces cuando el tren especial solo para él aparece para llevarlo. Ming-Fei, totalmente impactado, les dice que entonces solamente ha estado perdiendo el tiempo. Los otros dos, al ver que está igual de esquizo que ellos, le preguntan por qué les habla así, a lo que el prota le responde que es debido a que ambos lo están haciendo. Una vez que se han calmado, proceden a probar la tarjeta de Ming-Fei Lu, lo que provoca que toda la estación se ilumine y una escalera gigante junto con una épica bienvenida en las pantallas lo lleva hasta la línea C. A los pocos segundos, el tren llega y desde su interior aparece Guderian, quien muy eufórico lo abraza para confesarle que estaba muy preocupado, ya que pensaba que se había arrepentido. Más tarde, el prota, Guderian y Finger se suben al tren. Sin embargo, el profesor le pide al amigo de nuestro chico que se vaya a otro vagón, ya que necesita darle unas instrucciones a Ming-Fei. Luego le entrega un acuerdo de confidencialidad, el cual debe firmar porque no pueden permitir que información de la academia se filtre. Una vez firmado, Guderian le comenta que no quiere meterle miedo y le cuenta que la carrera dura un total de 4 o 5 años. Sin embargo, el circuito es muy peculiar, ya que se dedican a investigar dragones. Al terminar de darle la instrucción, le pregunta qué sabe de ellos, a lo que el prota le responde que los dragones son criaturas legendarias. El profesor, por su parte, agrega que son objeto de admiración y temor, pero nadie sabe explicar el motivo de eso. Seguido le pregunta por qué cree que los investigan, pero el señor le informa que lo hacen para matarlos, debido a que la humanidad lleva milenios en guerra con esas criaturas, ya que siempre han influido desde las sombras en la historia de los humanos. Por eso, tras varias generaciones de arduo trabajo y sacrificio, han conseguido matar al emperador dragón. Por lo tanto, el objetivo de la academia es seguir los pasos de Cassel y entrenar a héroes para que combatan con los dragones. Ming-Fei, al oír todo esto, llega a la conclusión de que el profesor está loco y que acaba de entrar a una academia de chiflados. Luego deja sus pensamientos de lado para decirle a Guderian que debería ir al médico, pero de repente todo se pone oscuro y el chico que vio en sus sueños aparece para decirle que lo que acaba de escuchar es cierto. El prota, al verlo, le comenta que habla como si fuese un fantasma, a lo que el chico le responde que en realidad lo es y que lo que acaba de oír es una historia de fantasmas. Por eso
eso le aconseja que mire al exterior. En ese momento podemos observar una gran montaña nevada, por lo que el joven de los ojos brillantes le da la bienvenida a las tierras de los dragones. Luego le comenta que Nidhogg, el primer dragón y emperador dragón negro, fue asesinado en su trono hace varios milenios. Seguido comenta que su trono era una montaña eternamente cubierta de hielo y nieve, donde sus asesinos dejaron postrado su cadáver en la cima, por lo que designaron ese día como el primero de la primera era, ya que era el emperador más antiguo de la historia. Ming Fei, al escuchar la historia, le pregunta si tiene algo que ver con el emperador dragón negro, a lo que el chico le responde que no, y que definitivamente debería morir. Acto seguido, nuestro chico despierta asustado, pero el profesor le informa que solo se ha desmayado mientras le estaba hablando. De repente, un hombre ingresa a la sala para presentarse como Masashi Toyama, para luego contarle que hacía 40 años que no veía un genio de rango S. Ming Fei, muy sorprendido, le pregunta si esa persona sigue en la academia, a lo que el hombre le responde que se pegó un tiro en la cabeza. El profesor rápidamente pide que dejen ese tema de lado y procede a abrir una caja en la que hay una escama de dragón. Seguido le comenta que no es una escama normal, por lo que le pregunta si sabe usar un arma. El prota, totalmente perdido, le responde que sí, ya que en la academia militar tuvo que aprender. Toyama, por su parte, le entrega una pistola y le pide que le dispare a la escama. Nuestro chico acepta sin dudarlo, pero al disparar se cae por el retroceso de la pistola, lo que provoca que Toyama le diga al profesor que un rango S debería tener mejor estado físico, mientras que el prota se excusa diciendo que la escama es demasiado dura. Guderian, por su parte, le comenta que la encontraron en una ciudad antigua en el año 1900, pero no fue hasta que Menisi Cassel la llevó a casa para poder investigarla. Ming Fei, ante sus palabras, le comenta que debe ser de alta tecnología, a lo que el profesor le responde que comprende que sea escéptico, sin embargo tiene otra prueba para enseñarle, por lo que Toyama, mientras le explica que la encontraron en Ei en el año 1796, abre una caja en la que se encuentra un bebé dragón. Luego de mostrarle a la criatura, el hombre le explica que matar a uno de esos es muy difícil, ya que a pesar de que destruyen su cuerpo, su alma continúa latente, lo que hace que su forma física vuelva a regenerarse. Guderian rápidamente le pregunta si es suficiente prueba, a lo que el prota le responde que solo es una figura bien hecha. El profesor, totalmente indignado, le pregunta cómo carajos alguien puede hacer algo así de perfecto, por lo tanto le recomienda mirarla bien. Ming Fei Lu procede a acercar su cara a la figura y observa cómo el dragón abre los ojos, por lo que muy sorprendido les cuenta lo que ha pasado. Los señores, totalmente cagados, se preguntan cómo es posible que haya resucitado, pero se calman al ver que la criatura se vuelve a dormir luego de dar varios golpes al vidrio. El profe Guderian, muy impactado, le dice al prota que es increíble, pero nuestro chico solo se queda en silencio y amaga a desmayarse, por lo que entre lágrimas les comenta que todas las cosas que tenía por cierta se desmoronaron ante sus ojos. Más tarde llegan a la estación donde nuestro chico pregunta si puede desmatricularse, a lo que él le contesta que ya ha firmado el contrato, por lo que tendrían que borrarle la memoria y lo dejarían tonto, dándole la bienvenida a la Academia Cassel. Una vez que le ha mostrado lo inmensa que es la academia, Guderian le comenta al prota que según la investigación, los dragones más poderosos duermen en Shin, por lo tanto hace 10 años que es su obligación saber ese idioma. Seguido le explica que la misión va a ser infiltrarse en Shin y matar al emperador dragón. Ming Fei, al oír esto, acepta sin darle mucha atención, para después preguntarle por qué no hay nadie en el lugar. El profesor, muy preocupado, le responde que no se había dado cuenta, y acto seguido comienza a sonar una alarma, por lo que el prota, asustado, comienza a preguntar si está a punto de atacar un dragón, pero luego se dice que es un idiota por haberse creído eso. De repente, un montón de gente comienza a dispararles, por lo que mientras se esconden, le cuenta que el presidente del consejo estudiantil, Caesar Gattuso, pasa de las clases. En ese instante, un montón de soldados mercenarios aparecen, por lo que el profesor le dice al prota que no se preocupe y le pide que solo asista a su clase, pero en ese momento recibe un disparo justo en el pecho, por lo que atrapado en medio de la balacera se pregunta qué carajos está pasando. Mientras tanto, uno de los soldados con traje negro le dice que un francotirador ha matado a 13 de los suyos, por lo tanto ya es hora de que haga algo, pero nuestro chico solo se queda paralizado hasta que todo el mundo en el campo de batalla muere. De pronto, Si Han Chu le pregunta a Caesar cuántos quedan, a lo que él le responde que él y 2 alumnas, por lo que al escuchar que ambos tienen la misma cantidad de gente, le dice que debería arreglarlo de otra forma. Caesar rápidamente le comenta que va a usar la dictadora, por lo que Si Han dice que entonces él va a usar la Murasame, y una vez que ambos han decidido, se citan a enfrentarse en la plaza. Por su parte, Ming Fei le informa al profesor que va a buscar un médico, pero al dar unos pasos se observa cómo Caesar le dice al otro chico que ha mejorado mucho ya que nunca pensó que tendría que hacer eso. Si Han Chu, al oír esto, le responde que sus palabras lo honran.
Shinran, y acto seguido ambos comienzan a pelear con las armas divinas, de manera totalmente épica. El prota al ver esto piensa en los nombres de las espadas, pero se cierra en que no entiende nada de lo que está pasando en la academia. Sin embargo, se queda muy sorprendido al ver cómo Motang Chen, alias Nono, cae del tejado para apuntarle con su arma. Ante esta situación, nuestro chico le suplica que no lo mate, pero ella le pide que se agache y recibe un disparo de un rifle pesado, por lo que antes de caer muerta al suelo, le comenta que es muy obediente, pero lamentablemente es bastante lento. Lu, al ver lo que acaba de pasar, comienza a sentir un fuerte zumbido en su cabeza, mientras que de fondo escucha cómo la chica que mató a su amiga festeja por haberle dado un balazo. En ese instante, el joven de ojos brillantes aparece en su mente para preguntarle si quiere ayuda para vengar a su amiga. Acto seguido, toma el arma del suelo y desde un costado le dispara. Luego, con el francotirador pesado, se abre a su derecha y le da un disparo a Caesar. Si-Han al ver esto le pregunta por qué ha hecho eso, pero el prota totalmente le dispara con el M82. Seguido, se acerca al cuerpo de su amiga y se sienta al lado de una viga para descansar. A los pocos minutos, se despierta por culpa de una música y observa cómo un grupo de personas sale del edificio, por lo que muy asustado levanta sus manos pidiendo que por favor no le disparen de nuevo ya que no quiere morir. Sin embargo, corta el llanto al ver que se trata de enfermeras las cuales utilizan inyecciones poderosas para revivir a todos los muertos. En ese instante, un pelotón se acerca al prota quejándose de que está cansado de esa tontería ya que la academia tiene que costear esas payasadas por culpa de que a los alumnos no les interesa estudiar, y luego preguntan si es nuevo en el lugar. Ming Fei, muy asustado, le responde que sí, por lo que ahora el calvo le pregunta en qué estaba pensando cuando decidió participar en la guerra de mentiras siendo un novato, además de que también ya es bastante grande como para saber que hay que cuidar de la institución. Guderian, quien acaba de ser revivido, se acerca a nuestro chico para decirle que el calvo es el profesor Klein, un amigo suyo, pero debe ignorarlo ya que siempre se queja de todo, debido a que se dedica a los números y a la disciplina. El prota, al oír esto, solo suelta una carcajada, para luego ponerse del lado de Klein y comenzar a predicar por el alma descarriada de Guderian. El profesor le pide que pare con eso ya que está vivo, pero nuestro chico lo ignora para preguntarle si no ha podido ir al otro mundo, por lo que rápidamente le pide al profesor pelón que utilice su bola de billar para iluminarle el camino. Guderian por su parte le explica que está vivo y que todo lo que ha visto es una práctica de guerra debido a que hoy es el día libre de la academia, por ende pueden hacer lo que quieran. Luego le muestra que en lugar de las balas usaban tranquilizantes muy potentes, los cuales tienen un casquillo que explota con el impacto y se vaporiza dejando una marca roja, pero para que le crea procede a golpearse nuevamente. Ming Fei al ver esto le recuerda que es un tranquilizante y en ese momento el señor se desmaya nuevamente, por lo que el prota le pregunta a Klein si no hacen test de inteligencia antes de contratar a la gente. Seguido, nuestro chico observa que todo el mundo menos Nono se ha levantado, pero antes de poder preguntar algo, el calvo comienza a quejarse y advertirle que le va a pedir al director que cancele todo este circo. De pronto, Caesar junto a Si-Han Chu se acercan para decirle que la academia tiene 3 normas: no herir a nadie, no traer a nadie ajeno y no tocar el equipo de la alquimia de la sala de hielo. Por su parte, el azulado agrega que solamente se han lastimado los que se tropezaron, por lo tanto no están incumpliendo ninguna norma. Klein, ante esas palabras, les pide que no intenten pasarse de listos, y mientras llama al director les dice que él tiene la última palabra sobre la guerra falsa. Justo al terminar sus palabras, el director Anhao contesta el teléfono, por lo que el pelón comienza a decirle que ha pasado algo horrible en el día libre de este año, ya que usaron balas de fogueo y convierten el campus en un campo de batalla, lo que debe haber costado una fortuna, además de que también destruyeron sus arbustos favoritos. El director, al escuchar todo esto, le pregunta a Caesar por qué hizo semejante cosa, a lo que el rubio le responde que encantado va a restituir los arbustos con el dinero de su padre, y también como compensación va a poner una fuente. Anjao, entre risas, le dice que no hace falta hacer eso, y luego de alguna manera se pone en altavoz para informarle a toda la academia de que la institución va a hacerse cargo debido a que el día libre es sagrado, por lo tanto pueden hacer lo que quieran sin preocuparse por el dinero. Nuestro prota, al oír todo esto, comienza a festejar con los demás estudiantes, pero todo el mundo se calla al escuchar que el director le pregunta si va a asistir a su clase. Luego le comenta que le alegra oír su voz. Además, destaca que es impresionante que en su primer día haya derrotado a Caesar y a Si-Han, por lo que no esperaba menos de un rango S. Al cortar la llamada, Klein le pregunta si no quiere ir rápido a la residencia, ya que si observa a su alrededor se va a dar cuenta que todos quieren matarlo. Mientras tanto, en otro lado, Lars le pregunta al director si no se le está yendo de las manos el día libre, a lo que él le responde que los consiente a propósito, ya que después de la última guerra en la que murieron todos, se da cuenta que lo que realmente necesitan es un genio, un líder de los que solo se ven una vez en la vida, un matadragones que el emperador tema, y alguien así solo nace en un ambiente desenfadado. Lars, al oír esto, le responde que Caesar y
y Sang son genios. Sin embargo, Ming-Fei es un chico de lo más normal. Anjao rápidamente le comenta que ya lo sabe, pero le dio rango S por una razón que aún no puede contarle. Luego se pone de pie para preguntar cuándo comienza la operación Qiu-Shan, a lo que Lars le responde que Aki y Sheng-Ye se están preparando para ponerla en marcha mañana. Por otra parte, el prota llega a su cuarto donde Finger le da la bienvenida a la habitación y le dice que van a ser compañeros. Nuestro chico, al ver su felicidad, le pregunta si no sabe lo que ha pasado, a lo que Finger le responde que todo el mundo sabe que ha vencido a Caesar y Si Hangchu, lo que es muy genial. Ming-Fei rápidamente le comenta que, a pesar de haber ganado, todo el mundo lo miraba extraño, por lo que su amigo le explica que eso es debido a que los del consejo y la asociación lo odian, pero no debe preocuparse ya que él va a estar a su lado para ayudarlo en todo. Una vez instalado, ambos salen afuera, donde Finger le cuenta que la academia se divide en varias zonas con instalaciones de todo tipo: el edificio de Rine, el Valhalla, la casa Amber, la iglesia y el club de equipamiento donde están las personas que le gustan las armas, pero debe ignorarlos. Seguido le dice que la academia no solo es grande, sino que también tiene muchísima historia. El prota le dice que los alumnos no tienen pinta de matar dragones, por lo que Finger le cuenta que eso es debido a que reprimen su Jiangling, y acto seguido le muestra la torre del reloj para decirle que ahí vive el padre del profesor Klein, a quien llaman Vigilante Nocturno, y su Jiangling se llama Lei, con lo cual cubre la academia para evitar que los demás usen su Jiangling dentro de la institución. Nuestro chico rápidamente le pregunta qué es Jiangling, por lo que Finger lo lleva a la zona de entrenamiento, la única zona donde Lei no tiene efecto. Una vez dentro, le comenta que el Jiangling depende del idioma y la sangre de dragón, por lo que hace falta el idioma de dragón para lanzarlo. En ese instante, el prota observa por la ventana una clase en la que le explican a los estudiantes que hay 7 tipos de Jiangling: control elemental, creación espacial, resonancia divina, autoforjado, observación mental, origen sanguíneo y casualidad espacial. Finger por su parte le comenta que es mejor verlo en acción, por lo que llegan hasta una zona en la que los estudiantes utilizan sus Jiangling todo el tiempo, y es entonces cuando el prota entiende que así le llaman a sus poderes. De pronto un novato hace volar el agua de una fuente, por lo que nuestros chicos comienzan a correr, y en ese momento otro estudiante congela el líquido provocando que sean rodeados por pedazos de hielo. Ming-Fei, sin ningún tipo de explicación, es transportado a un espacio paralelo en el que, cuando intenta tocar los pedazos de cristal flotante, todos desaparecen para dejarlo de nuevo en la realidad frente a lo que parece ser un gran árbol de la vida, que está medio marchito. Acto seguido, el profesor Guderian llega hasta su posición para informarle que deben volver a la residencia para hacerse un test, por lo que una vez llegados observamos cómo le entrega una tarjeta de estudiante y le dice que mañana hará un examen 3E, el cual determina su linaje, pero debe mantenerse tranquilo ya que para un rango S es pan comido. Seguido le confiesa que no puede aguantar las ganas de saber de qué estirpe proviene, así que por eso se trajo algo de la sala de hielo. Luego le muestra una caja de música y le explica que en la antigüedad, Nidhogg, el emperador dragón negro, emite un leve rugido desde su entorno que derriba montañas, como así también hacía que dragones de todo el mundo se acerquen al trono para arrodillarse. Por eso, tiempo después, los ingenieros crearon esa caja de música para entender lo que el dragón decía, y así descubrieron la base del Jiangling, por ende también el más poderoso, el emperador. Nuestro chico por su parte le responde que no ha entendido nada, por lo que el profesor solo enciende la caja de música, y cuando termina de sonar le pregunta si ha sentido la llamada de la sangre de dragón, a lo que el prota, después de bostezar, le responde que ese ruido le hace dar sueño. Guderian, muy impactado, le pregunta si no siente como si una gran fuerza atrayente lo llamara, a lo que Ming-Fei le contesta que nada de nada. El hombre, ante esta situación, le comenta que entonces es un mutante y que sus genes humanos reprimen a los dragontinos, por lo tanto también el poder del emperador. Nuestro chico por su lado le dice que también cabe la posibilidad de que solo sea un humano común y corriente, a lo que el profe le responde que eso es imposible, ya que el director jamás se equivoca en asignar los rangos. Luego Ming-Fei le dice a Finger que si reprueba el 13 van a borrarle la memoria para mandarlo a casa, por lo que su amigo le pregunta si realmente quiere eso, lo que provoca que el prota recuerde todo lo malo que ha pasado antes de aceptar la propuesta, por lo que responde que no. Al oír esto, Fing le pregunta si haría trampa, a lo que el prota le responde que sí, y le pide que le explique lo que tiene en mente. Su amigo rápidamente le confiesa que tiene las preguntas del examen, lo que hace que nuestro chico le prometa una cena. Por otra parte, el consejo estudiantil se encuentra reunido ya que por haber perdido la última guerra se han quedado sin el derecho a la casa Norton. Sin embargo, hablan sobre quejarse de una posible trampa. Caesar, al oír esto, les dice que no saber admitir la derrota es de débiles, por eso la sociedad de León guardará silencio. Luego comenta que Si Hang también ha admitido la derrota y les pregunta a todos
sabemos si son menos que él. En ese momento, Nono, ahora vamos a decirle así porque es más fácil, le informa al rubio que, según las noticias, algo fuera de lo normal ha pasado con el nuevo alumno rango S, ya que su Yanling no reaccionó al emperador. Mientras tanto, en la biblioteca, Calvo Klein le dice a su colega que la sangre del prota es pura ya que no ha podido seguir el ritmo de Si-Han, pero es muy extraño que no haya reaccionado al emperador, por lo que saca los documentos más antiguos y confidenciales de la academia, los pergaminos del mar helado. En estos escritos lee la historia sobre el gran gobernante blanco, aquel que posee un poder sublime equivalente al de un dragón negro, el cual puede ser anulado por el oráculo del emperador dragón blanco. Por lo tanto, la gran pregunta ahora es saber si Ming Fei desciende del dragón negro o del blanco. Guderian, al oír todo esto, le dice que el prota es un buen chico, a lo que Klein le dice que en la academia forman a guerreros, no a gente buena. Por lo tanto, en su informe debe escribir la verdad, pero si resulta ser descendiente del dragón blanco, estarán ante un espécimen muy raro. Gude, por su parte, le pide tiempo, ya que no quiere convertirlo en conejillo de indias, por lo que el calvo le comenta que entiende eso, y por eso va a guardar silencio hasta que termine el examen de mañana. Por la noche, una persona misteriosa se acerca al programa EVA, donde le pide a la IA que Ming Fei Lu apruebe el examen 3E, debido a que está envuelto en misterios y quiere resolverlos. Al día siguiente, el prota llega tarde al examen, pero solo lo regañan un poco, y Toima le pide que tome asiento rápido para poder empezar. Luego de que le han explicado las reglas, nuestro chico recuerda que ayer Finger le dijo que la prueba consiste en escribir lo que ve en su visión. Por su parte, los responsables de tomar el examen activan un sonido y salen del aula, por lo que los estudiantes comienzan a preguntarse qué hacer. Mientras tanto, el prota, confiado en lo que Finger le ha enseñado, procede a escribir las respuestas que tenía anotadas en su brazo, pero se queda en shock al ver que los demás estudiantes están haciendo el ridículo por el salón. Sin embargo, le llama más la atención que Rin Zero, la chica que está a su lado, simplemente escribe cosas en la hoja. Mientras tanto, afuera, Toyama le pide a Norma que le avise si algún estudiante está mal, y luego se dirige hasta Nono para preguntarle qué es lo que vio en su examen 3E, a lo que ella le responde que pudo ver cómo a su madre, recostada en la cama, se le acercaba una sombra y le robaba el alma, pero lamentablemente no le pudo ver la cara. En el salón, el prota termina de escribir, y de pronto el niño de sus visiones aparece en la ventana con intenciones de charlar. Nuestro chico, algo asustado, se presenta, para luego preguntarle su nombre, a lo que el pequeño le responde que su nombre es Ming Se Lu. Ming Fei, al oír esto, le dice que se llama igual que su primo, a lo que el chico le responde que lo estaba esperando, y lo nombra Ocaso. El prota, al darse cuenta que es el nombre falso que usa para pelear en internet, le pregunta quién carajos es y cómo sabe eso, a lo que él le responde que es Ming Seng, para después explicarle que la visión espiritual permite ver lo que hay oculto en lo más profundo del corazón, por eso es que puede verlo. Nuestro chico le pregunta por qué lo tiene ahí, por lo que Ming Se le comenta que no lo sabe. Además, esta vez fue él quien lo llamó. El prota, muy asustado, le pide que le explique qué es, por lo que el pequeño le dice que debe preguntárselo al corazón, y luego le dice que los humanos son necios, pero en su caso está haciéndose el tonto a propósito. Por lo tanto, le pregunta si no siente tristeza por eso, pero antes de que Ming Fei pueda responder, Ming Se le informa que siente tristeza por él, y eso es muy cruel. Al regresar a la ventana, el prota mira cómo Ming Se llora, pero de repente aparece en un campo de flores que está siendo arrasado por la nieve. Acto seguido, despierta en la realidad, donde Nono le dice que el examen dura 3 horas y él estuvo dormido durante 2. Además, escribió 9 respuestas, aunque solo había 8, pero a pesar de eso parecen estar correctas. Más tarde, en su habitación, Finger le dice a Ming Fei que Norma ha subido las notas y ha aprobado. Seguido le informa que eligió a Lars en diseño de maquinaria mágica, y lamentablemente no se lo recomienda porque es un desgraciado que toma asistencia, pero para su buena suerte se fue a una misión hace tiempo, por lo tanto no hay clases. El prota, al oír esto, le pregunta a qué misión, por lo que Finger le cuenta que encontraron restos de un dragón y Lars fue a investigar la zona. Por otra parte, en esa zona podemos ver cómo Sheng y Aki bucean hasta llegar a una ciudad perdida, donde él invoca a una serpiente con la cual detectan una gran cantidad de oro a unos 40 metros bajo tierra. Pero de pronto, Lars desde la nave les pide que vuelvan, ya que va a producirse un terremoto. Sin embargo, es demasiado tarde, debido a que en ese instante todo comienza a derrumbarse, provocando que la cuerda que los mantiene unidos a la superficie se corte. Luego de unos segundos, Sheng logra comunicarse con el profesor para decirle que han llegado hasta una fosa, que parece ser el palacio del emperador dragón de bronce y fuego. Lars, con esta información, procede a llamar al director para informarle lo que han encontrado. Además, también le dice que al parecer hay rastros de vida
en la fisura. Anjao por su parte le ordena que investiguen todo a fondo y que capturen viva o muerta a la criatura que habita en su interior. El hombre de la nada, al oír esto, pide permiso para utilizar la llave, a lo que el director le responde que puede hacerlo ya que para eso se le ha dado. Al terminar la llamada, Lars ingresa a una habitación donde una mujer con un bebé le dice que deben tener cuidado, ya que el niño es la única llave con sangre pura de dragón que tienen. Y luego de reunir todo lo que necesitaba, el hombre se lanza de cabeza al agua. Cuando llega a la posición de sus alumnos, el profe Lars les informa que solo tienen 2 horas y les conecta cables nuevos para volver a tener conexión con la nave. Seguido utiliza su Yangling Tierra Purificada, un poder con el que abre las puertas del palacio. Sheng, al ver el cadáver, pregunta si se trata de la maldición de los pirófagos, a lo que Lars le responde que en el pasado se cubría de aceite y semillas de fuego para inmolarse, pero ni así lograron quemar sus cuerpos. Por lo tanto, al arrodillarse solo se convertían en estatuas de carbón, haciendo que sus almas perduren para proteger el camino a la tumba y echar una terrible maldición a los intrusos. Acto seguido, el profe libera la llave, por lo que el bebé de manera surrealista se pone de pie y mientras toca al guardián con su mano le ordena que se abra. Una vez abierta la entrada, le comenta a los chicos que una opción es recuperar los huesos de Norton. Luego les entrega un arma nueva del club de equipamiento y les dice que la segunda opción es volar todo en caso de no conseguir recuperar nada. A continuación, observamos cómo después de nadar un rato, Aki junto a Sheng llegan hasta un lugar con oxígeno, pero Lars desde la nave les pide que por nada del mundo se quiten los cascos. De pronto, el profesor, quien está viendo imágenes, se pregunta si ese lugar no es el que piensa y le pide información a Norma, quien le comenta que en el palacio hay muchas cámaras que están conectadas por pasillos de bronce como un hormiguero. Con esta información, el hombre llega a la conclusión que es una especie de dispositivo alquímico. Mientras tanto, bajo el agua, Sheng le dice a su compañera que, dada la complejidad, el emperador dragón también debió ser un gran ingeniero, y acto seguido llegan hasta un gran árbol de bronce que parece ser el corazón del lugar, por lo que le pide a su compañera que tome una foto ya que él va a buscar a la serpiente. Sin embargo, antes de partir le dice que si llega a pasar algo, no intente salvarlo y que solo huya a la superficie. Lars, por su parte, le comenta a Aki que las ramas del árbol son un tanto extrañas, por lo que ella rápidamente las analiza y se da cuenta que tiene escritos en lengua dragón. En la nave, uno de los ingenieros les dice que a lo mejor fue escrito por el mismísimo emperador, por lo que Lars, sorprendido, le pide que envíe las fotos y sincronice con Norma, pero en el momento que Aki comienza a sacar fotos, su ritmo cardíaco se acelera y pierde la conexión con la superficie, por lo que Lars inmediatamente les pide que recojan su cable para sacarla, pero en el momento que comienza a tirar, se da cuenta que ha sido cortado. Abajo del agua, podemos ver cómo Aki se descompensa, pero justo en ese instante Sheng aparece para ayudarla. Sin embargo, ella le dice que solo se ha mareado un poco y seguido le pregunta si ha encontrado algo, a lo que su amigo le responde que sí, pero parecía que pesaba mucho como para cargarlo y por eso decidió reventarlo. Luego le pide que tome algunas muestras del bronce para poder regresar, pero justo en ese instante identifican un tótem de dragón, pero cuando intentan agarrarlo todo se disocia de la realidad y Aki es tomada por una sombra, por lo que muy asustada le pide a su compañero que dispare. Sheng por su parte le pregunta a quién quiere que le dispare y deja ver que en realidad él la está agarrando. Seguido se dan cuenta que el tótem ha aumentado su tamaño, por lo que el joven le informa que la estatua la estaba siguiendo y luego la llena de plomo. Aki sorprendida le pregunta si la estaba siguiendo por querer leer la lengua de dragón, pero cambia de tema al darse cuenta que su cable está cortado. Sheng al oír esto le dice que debe tranquilizarse ya que la culpa la tiene él por dejarla sola, y es entonces cuando la chica le pregunta qué es lo que tiene en la espalda, a lo que él le contesta que es algo que encontraron sus serpientes y se lo llevó debido a que parece una cinta de Mobius, lo que en teoría en lengua de dragón debe simbolizar la eternidad. Por lo tanto, si el emperador duerme dentro de eso, aún es un bebé. De pronto las paredes del palacio comienzan a moverse de manera extraña, por lo que los chicos se dirigen rápidamente a la salida, pero de camino Sheng se da cuenta que el lugar ha detectado intrusos y la puerta se está por cerrar. En la academia, el prota despierta por un campanazo en medio de la noche, por lo que enojado se voltea para seguir durmiendo, pero en ese momento Mingse le comenta que tocan a muerto y de pronto ambos aparecen en lo alto de un campanario. Nuestro chico, muy asustado, le pregunta al fantasma qué quiere, a lo que el niño le responde que solo quería decirle que se toca cuando alguien fallece o cuando la muerte acecha. Mingfei, algo confundido, le pide que lo deje dormir. Sin embargo, Mingse le recomienda que se prepare para el peligro que se avecina y le dice que solo puede elegir a una de las habilidades del juego, a lo que el prota le responde que Muro de la Oveja Negra, que te permite ver todo el mapa. Mingse, al oír esto, le dice que eso es perfecto, ya que con ella podrá obtener información detallada de cualquier lugar, pero no debe usarla
demasiado ya que lo pueden terminar encontrando. Y antes de irse le informa que pronto va a necesitar la habilidad. De pronto Finger despierta al prota para pedirle que se vistan y salgan ya que está sonando la alarma especial, por lo que de camino afuera le explica que solo suena cuando pasa algo raro. En ese momento se cruzan con Nono, quien le pregunta a dónde rayos va si solo llamaron a los rango A o superior, a lo que Finger muy triste le responde que solo quería ayudar y se vuelve a la habitación. Minutos después todos se encuentran en la sala de computación donde uno de los profesores les informa que hay 2 miembros de la agencia de ejecución atrapados en una ruina, por lo tanto deben encontrar una vía de escape. Luego los 3 docentes les muestran imágenes del lugar y Guderian les comenta que al parecer los caracteres dragón son la clave para poder salir, por lo tanto deben descifrarlos en un tiempo de 20 minutos máximo. Caesar al oír esto les dice que se tardaron 50 años en traducir un libro en esa lengua, lo que significa que en 20 minutos es imposible. El hombre de la máscara le responde que mientras haya un minuto de posibilidad deben intentarlo, ya querían lo mismo por cualquier estudiante. Acto seguido todos comienzan a trabajar duro en sus computadoras, por lo que Ming Fei recuerda las palabras de Ming Se y rápidamente se decide utilizar el muro de la oveja negra, pero antes de que pueda darle una orden, Eva, la IA reducida de Norma, activa la habilidad leyendo en su mente, lo que provoca que en la pantalla de la academia se presente la salida que encontró el prota. En las ruinas, los chicos reciben el mapa, pero cuando intentan avanzar, uno de ellos es golpeado por un gran bloque de piedra. Este incidente deja herido a Sheng, quien entre dientes le pide al profesor que utilice la llave rápido, por lo que en la nave Lars le pide a la mujer que le enseñe el mapa al bebé, y de esta manera se dan cuenta que deben bajar recto ya que están encerrados en un laberinto óctuple. El profesor en la nave pregunta cuánto oxígeno tienen, y al oír que solo les quedan 3 minutos, procede a informarles que van a tener que aguantar la respiración a la vez que salen a toda prisa, pero muy contento celebra ya que van a poder salir. Luego corta comunicación. Aquí le comenta a Sheng que no tienen suficiente oxígeno para volver, por lo que le sugiere quedarse en el lugar hasta que el agua los trague. El chico intenta convencerla de intentarlo, pero ella lo interrumpe para decirle que no hable, y acto seguido se arma de valor para confesarle todo lo que siente por él. Sin embargo, Sheng no la deja terminar de hablar y la besa con todas sus ganas, para después decirle que no sea tonta ya que no va a dejar que se muera en ese lugar. Por lo tanto, debe confiar en él. En la nave, Lars pierde la conexión con la academia, por lo que se dice que debe ser por la tormenta, pero de repente le pide al chofer que baje más la nave y se acerque lo más que pueda a la superficie. Como así también pide que manden botes junto con un equipo de búsqueda. Selma, al oír esto, lo sigue hasta afuera para preguntarle qué es lo que sucede, a lo que él le responde que los chicos van a poder salir del palacio, pero el problema será llegar vivos a la superficie. 10 minutos después, en la academia se preguntan qué hacer ahora que no tienen conexión. Mientras tanto, el prota recibe una llamada de Tang Lao, quien le pregunta cómo le está yendo, a lo que nuestro chico, con pocos ánimos, le responde que al menos está sobreviviendo. Más tarde, en la flota de Lars, observamos cómo entre lágrimas le ordena a Selma que retire las tropas de rescate, pero en ese instante escucha que uno de los soldados ha encontrado a alguien, por lo que al asomarse por la borda observa cómo Aki, muy desesperada, le entrega lo que han encontrado y entre gritos les informa que hay algo vivo ahí abajo. Lars desde arriba pide que la suban, pero a los pocos segundos la chica es arrastrada unos metros y el agua se tiñe de su sangre, lo que provoca que el profesor, llorando, se eche la culpa de lo que ha pasado por no poder proteger a sus alumnos. De pronto, la criatura que acaba de matar a los chicos comienza a nadar en dirección a la nave, por lo que Lars, con sed de venganza, dice que va a hacerlo pagar por todo y le ordena a Selma que prepare la vasija de metal. La mujer, al recibir la orden, le pide a las tropas que salgan de la zona y preparen las armas alquímicas. Al regresar a la pantalla de monitoreo, el ingeniero les informa que están siendo perseguidos por una especie de pez, pero es demasiado rápido para capturarlo, a lo que Lars le responde que le alegra mucho saber que es un ser vivo ya que puede morir. Acto seguido, se dirige al exterior de la nave con un arma y le dice a Selma que desea que sea un emperador dragón, ya que después de lo que ha hecho con sus alumnos, tiene muchísimas ganas de matarlo. Luego de sus palabras, el profesor le dispara con un rifle de caza y por atrás, sus soldados comienzan a dispararle con metralletas, pero Lars, al ver que no le hacen mucho daño, les pide que traigan más munición. De pronto, la bestia salta del agua para derribar un helicóptero, lo que provoca que Selma le pregunte a Lars si ese monstruo pretende comerlos, a lo que él le responde que no lo llamaría así, ya que es sumamente inteligente y acaba de dejar más que claro que quiere la vasija de metal. Seguido, pregunta si aún les queda algo para atacar y al escuchar que solo tienen 10 bombas pequeñas, da la orden de que las arrojen a todas, pero en el momento que se acercan a la criatura pierden la señal, por lo que el profesor les comenta que a lo mejor se las comió. Sin embargo, en ese instante, el soldado de la nave les informa que ha
acaban de recuperar la señal dentro de la bestia, por lo que Lars les pide que la detonen. Luego de la explosión, Selma le comenta que es una pena que no lo hayan podido capturar vivo y le pregunta si ese habrá sido el emperador dragón Norton, a lo que Lars le responde que un emperador no es tan tonto como para comerse las bombas. Seguido le comenta que va a poner una calificación alta por su trabajo, pero en ese momento Selma es atravesada por un gigantesco filo y llevada al agua, por lo que Lars, dominado por la ira, comienza a dispararle todas sus balas al agua. Al vaciar al cargador, el profesor llora destruido por haber perdido a sus alumnos, y en ese momento, desde el agua, lo que parece ser un dragón asoma su cabeza para emitir una risa. Desde adentro de la nave le informan a Lars que han recuperado la señal de una de las bombas, pero él les pide que no la detonen, ya que el dragón les está apuntando con la boca, lo que significa que si accionan la explosión va a dirigirla hacia ellos. Luego le comentan que el motor se está recalentando y no pueden subir más, por lo que el profesor rápidamente pide que comprueben dónde se encuentran, a lo que le responden que están a 2 kilómetros de la presa Qiushang. Esta información enciende la lamparita de Lars, por lo que les pide que avancen en línea recta. El que maneja la nave le dice que si hacen eso van a estrellarse contra la presa. Sin embargo, el profesor, muy enojado, le recuerda quién es el capitán y le pide que lo hagan con toda la potencia. A falta de 1 kilómetro para llegar, el dragón comienza a bajar su velocidad, por lo que Lars, pensando en que quiere huir, prepara una explosión con intenciones de destruir lo que busca la bestia. Esto provoca que la criatura vuelva a aumentar su velocidad, por lo que al llegar a la represa, el profesor activa la llave para abrirla, y cuando el dragón la atraviesa, da la orden de que detonen la bomba que aún tiene adentro. Con esta jugada logran hacer daño crítico al dragón, pero igualmente atraviesa la nave para herir al profesor, por lo que él utiliza su Yanling para hacerlo retroceder, y con la llave aprieta a la bestia en la puerta de la presa. Mientras tanto, en la academia todos se encuentran preocupados ya que llevan media hora sin tener noticias, y de repente el director inicia una videollamada en la que informa que el manilla aterrizó en el lago de la presa, como así también les cuenta que consiguió algo grande. Todos al oír esto comienzan a festejar, por lo que Anju aprovecha para agradecerles, en especial a Ming Fei, lo que provoca que todos los de alto rango los feliciten. Al salir de la sala de computación, Si-Han se acerca a nuestro chico para agradecerle por la ayuda y le comenta que le gustaría que se una a su sociedad como un futuro sucesor del puesto del líder. Ming Fei, al oír esto, no puede creer lo que acaba de escuchar, por lo que le pregunta si en serio le está pidiendo eso, a lo que Si-Han le contesta que sí, ya que él no tiene habilidades de liderazgo y por eso quiere delegar el puesto a alguien mejor. El prota rápidamente le informa que no quiere hacerlo, ya que él tampoco sirve para eso, por lo que Si-Han Chu le dice que no va a insistir, y seguido le comenta que seguramente Caesar le pide que se una al consejo. Por lo tanto, es libre de elegir entre ambos, ya que tenerlo de enemigo o rival es un honor. De repente las campanas de la iglesia comienzan a sonar, por lo que Si-Han le comenta al prota que lo hacen siempre que alguien los deja. Por eso, ahora les desea buena próxima vida a los que hayan muerto. Por otra parte, Lars le dice al director que nada puede salvarlo del veneno de dragón. Por lo tanto, su último informe es que acaba de eliminar a uno de los mejores secuaces del emperador dragón. Anjou, por su parte, le comenta que el patrón de la superficie está en la lengua dragón de Norton. Ofrezco mi cuerpo al gran emperador dragón negro, Nidhogg, ya que está destinado a gobernar el mundo. Luego le dice que la vasija de metal es un arma funeraria que contiene la crisálida, los huesos y el huevo de Norton. Por eso, cuando logren descifrar la respuesta, va a grabarla en su lápida. Lars, agonizando entre lágrimas, le responde que le parece perfecto. Seguido le pide que por favor no le diga a los alumnos cuántas bajas han sufrido durante la operación Qiushang y que solo les mienta que fueron a otras misiones. Luego le cuenta que le está dando sueño, por lo que como último deseo le pide que le diga a Nono que busque otro tutor entre los profesores. Al día siguiente, Ming Fei recibe un mensaje de Nono en el que lo invita a la fiesta en casa de Ámbar, debido a que Caesar quiere verlo para hablar un poco. Finger, al leer esto, le dice entre risas al prota que eso significa que el consejo estudiantil también lo quiere, y muy contento le comenta que a los rango S les da un trato especial. Nuestro chico, sin darle importancia al asunto, le pregunta qué clase de persona es Caesar, por lo que Finger le cuenta que su nombre completo es Caesar Gattuso. Su clan de matadragones es de los más famosos de Occidente, y desde niño se decidió que él heredará el clan. Por lo tanto, algún día va a ser el emperador en la sombra occidente. Por la noche, ambos asisten a la fiesta, pero en la entrada, nuestro prota se detiene para decirle a Finger que hay muchas celebridades, y se pregunta si lo invitaron porque le vieron cara de muerto de hambre. Finn, por su parte, le responde que lo están recibiendo con toda su grandeza. Por lo tanto, es muy posible que cuando entre le peguen en la cara con un fajo de billetes y luego le van a decir:
decir: únete a mí o lámeme los zapatos. Minutos después, ambos ingresan al salón donde un vocero anunció la llegada de Caesar y el cumpleaños de Nono, por lo que todos los invitados brindan para festejar el gran día. Acto seguido, el rubio da inicio a la fiesta, por lo que una orquesta comienza a tocar para ambientar el lugar, lo que hace que las personas empiecen a bailar. Finger, al ver esto, toma la mano del prota y lo lleva al medio de la pista para bailar desaforado. Nono, desde lo alto, le dice a Caesar que si no saca a Minfei de ahí, va a irse corriendo a la sociedad Corazón de León, a lo que él le responde que Si-Han Chu ya lo ha invitado, pero al ser rechazado, ahora piensa que él también va a invitarlo. Sin embargo, no le gusta hacer lo que los demás esperan. Nono, ante sus palabras, le comenta que asume que esa fuerza le viene de haber nacido en la familia Gattuso y debería ser agradecido. Caesar rápidamente le aclara que no depende de su apellido y detiene el baile para decirles que el día que llegó a la academia se sintió decepcionado ya que había muchos alumnos, cuando se supone que son una élite a la que no todos pueden llegar. Por eso hoy tienen pocos invitados, los nuevos alumnos con más talento, la élite. Sin embargo, quienes no pertenecen a ella creerán que los miran por encima del hombro. Luego les pregunta si han asistido para saber cómo es la vida y el mundo, o para que la gente normal los alabe y así presentarse a presidente. Esto provoca risa entre los invitados, por lo que Caesar, en tono alto, les comenta que no es por ninguna de esas razones, sino que es porque están ahí para luchar. Pero solo quien tiene talento puede proteger a sus camaradas en el campo de batalla, morir con honor y recibir medallas. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿de quién reciben órdenes? Los jóvenes en la fiesta comienzan a gritar que obedecen las órdenes de él, por lo que Caesar los corrige para decirle que también siguen las órdenes de sí mismos, debido a que pertenecen a la élite de locos, y seguido les da la bienvenida al grupo de locos. Una vez terminado el discurso, le pide al prota que se pare a su lado, pero Minfei, todo nervioso, le contesta que aún necesita tiempo para pensarlo, por lo que Caesar le dice que va a darle una canción para que lo haga. En ese momento, Rin-Zero, la rubia que nuestro chico observó desde hace tiempo, se le acerca para bailar y le pide a la orquesta que toque un tango, por lo que Finger inmediatamente hace espacio en la pista para que su amigo pueda estar tranquilo. Caesar rápidamente ordena que toquen por una cabeza, por lo que ahora ambos se convierten en el centro de la fiesta bailando al más puro estilo argentino clásico. Durante el arte del tango, el prota le pregunta a la chica quién es, a lo que ella le contesta que su número de serie es 0, pero puede llamarla Rin. Luego le dice que mientras baila esa canción debe sentirse como un rey, lo que provoca que Minfei comience a sentir una extraña pero placentera sensación. Por su parte, Rin le dice que cuando la canción termine la debe sujetar, si no va a caerse. Gracias a sus consejos, ambos dan un excelente espectáculo y luego de que la canción ha finalizado, ella se queda cabeza gacha. Segundos después, el prota con un tono firme le ordena levantarse, pero al darse cuenta cómo ha sonado, comienza a reírse mientras le avisa que es una broma. Rin, ante la orden, obedece de manera sumisa y se marcha de la fiesta, por lo que Minfei, mientras la mira, se da cuenta que Nono también ha salido, lo que lo hace pensar que no tiene nada más que hacer en ese lugar. Al salir de la mansión, nuestro chico se decepciona ya que no la ve por ningún lado, cuando de pronto ella desde su auto lo alumbra. El prota, al verla, se acerca para decirle feliz cumpleaños y le pregunta por qué se marcha siendo la homenajeada. Nono primero le agradece por su saludo, para después responderle que no quiere estar ahí y le pregunta si sabe conducir ya que ella está muy cansada para hacerlo. Por otra parte, Caesar es informado por la IA que un dragón se ha infiltrado, lo que provoca que toda la academia active sus defensas, pero esto no sirve de nada ya que los enemigos cruzan las barreras. Guderian, desde la base de control, le pregunta a Norma cómo hicieron eso, a lo que ella le responde que no lo sabe, pero son 13 intrusos, por lo que el profesor ahora le pregunta por qué dijo que era un dragón, pero ella no responde nada ya que Klein comienza a pedirle otra información. Minutos después, Norma les dice que solo depende de los estudiantes, por lo que Caesar protege Valhalla con el consejo estudiantil, Si-Han la biblioteca con su sociedad y lo demás debe cuidar Bingolf. Mientras tanto, el prota y Nono se dirigen a lo alto de una montaña, pero en ese instante Minxe se aparece en el espacio del acompañante para decirle a nuestro chico que debe tener cuidado, ya que se viene una curva peligrosa. Minfei, al oír esto, esquiva la desgracia con lo justo, por lo que el fantasma le dice que si él no aparecía, habría muerto junto a la chica que le gusta. El prota, ante sus palabras, le grita que si él está ahí es porque está soñando, y con ese panorama sí puede morir. Sin embargo, no le da tanta importancia a que va manejando dormido, y comienza a decirle que Nono nunca le daría un chance debido a que Caesar le puso el ojo. Minxe, ante sus palabras, le comenta que la chica nunca se ha enamorado de nadie. Además, el rubio no es la gran cosa. Luego hablan sobre cómo enamorar a las mujeres, por lo que Minxe aprovecha para desbloquear la habilidad Enséñame la flor. En ese momento, el prota regresa a la realidad, pero antes de llegar a la cima se detiene, por lo que la pelirroja le dice que debe
deben seguir a pie. Mientras estos dos aumentan el shipeo, en la academia Caesar intenta comunicarse con Nono. Por otra parte, la líder de los atacantes le pide a una de sus chicas que tengan paciencia, ya que no se hace más lento por culpa del Jiangling Lei, que va a desactivarse pronto. Más tarde observamos cómo el padre de Klein recibe una llamada del director, quien le pide que desactive a Lei, ya que están siendo invadidos. Y además quieren que los estudiantes practiquen sus habilidades de pelea. Por otra parte, el prota y Nono se sientan al borde de una laguna a esperar que aparezcan las estrellas, por lo que nuestro chico aprovecha para preguntarle cómo se lleva con Aki y Shen, a lo que ella le contesta que la academia solo anunció esas 2 muertes para no asustar a los alumnos, pero Lars también murió en combate. Ming-Fei le pregunta quién era esa persona, por lo que Nono le cuenta que Lars era uno de los profesores, su tutor y un buen profesor, pero ocultaron su muerte diciendo que salió a otra misión. El prota, al oír esto, le pregunta si no es posible que eso sea verdad, y recibe como respuesta que Lars una vez le dijo a la chica que si muere, la academia va a negarlo diciendo que se fue a otra misión. Por eso, ella sabe que el anuncio fue un mensaje de su tutor con el que le avisó que había muerto. Ming-Fei, sin saber qué decir, le pregunta si le duele la pérdida, a lo que Nono responde que no mucho, y luego le pregunta si en caso de que ella muera, él sería capaz de publicar un mensaje como la enviaron a una sede lejana. El prota, en lugar de contestar, le pregunta si los alumnos y profesores no les asusta la muerte. Nono, sin pensarlo, le responde que no lo sabe, pero hay gente que se queda después de graduarse por alguna buena razón. Sin embargo, al terminar sus palabras, le pide que cambien de tema y hablan del por qué no pueden ver las estrellas. Nuestro chico, al oír esto, le dice que al parecer no es porque esté nublado, por lo que ella le comenta que con estrellas se refiere a las luciérnagas que en verano vuelan como estrellas desde el pie de la montaña hasta lo alto de la cascada. Volviendo a la academia, podemos ver cómo el vigilante nocturno desactiva el Jiangling, lo que permite a los invasores utilizar un poder que los oculta en un rango de 2 metros, por lo que aprovechan para intentar llegar al Valhalla. Por su parte, Klein activa Serpiente Absorbente para intentar localizar a los oponentes, mientras que los otros dos hablan de zonas protegidas. Mientras tanto, el cazarrecompensas número 13 utiliza su teléfono para informar sobre las defensas de la academia, pero antes de que pueda decir algo, una voz femenina del otro lado le dice que su objetivo es la bodega y que tiene la ruta en la terminal. Por lo tanto, cuando llegue debe buscar un camino al subsuelo. Con la orden clara, 13 utiliza una gran habilidad para moverse e ingresa a la chimenea de la bodega. Una vez dentro, el chico piensa que en la academia no beben alcohol debido a que todo está abandonado. Luego llega hasta una puerta que lleva a la zona Skull, por lo que en su teléfono una grabación le informa que debe usar la tarjeta negra para ir al subsuelo y atravesar la sala de control. Por otro lado, Caesar se para frente a una estatua donde activa su Jiangling, comadreja cegadora, un poder con el que puede identificar todo a su alrededor, incluido las cosas invisibles, por lo que al ver a un grupo extraño de personas, le pide a Norma que lo comunique con Si-Han Chu, a quien le informa que tiene visitas, y le pregunta si le gustaría apostar a ver quién termina antes su pelea, pero ante la negativa de su amigo decide colgar para desplegar su poder. Mientras tanto, en la oficina de Si-Han, Suzy le pregunta cómo está físicamente para el combate, a lo que él le responde que bien, y de repente Norma le avisa a la Sociedad Corazón de León que deben despejar los alrededores de la biblioteca. La chica, algo enojada por esta, acepta obedecer, por lo que le pide a su líder que se apresuren, pero Si-Han Chu le informa que esa orden no se le aplica, ya que si él utiliza su Jiangling con toda su gente alrededor, va a hacerles daño. Por lo tanto, deben alejarse lo más posible. Suzy, al oír, se queda en silencio unos segundos, pero toma su mano para pedirle que lo controle lo mejor posible, por lo que él le informa que cuando todo termine, va a invitarla a cenar. En el Valhalla, uno de los invasores le pregunta a su capitana si los demás pueden verlos, a lo que ella le responde que no, por lo que él ahora le pregunta por qué un joven les está sonriendo. Caesar, por su parte, les dice que está sonando una gran melodía, por lo que los invasores rápidamente comienzan a dispersarse, pero se quedan en el molde cuando el resto de personas les apuntan con armas. La líder, Mai Sakataku, ante esta situación se entrega, pero antes pide tiempo para responder una llamada molesta. Luego de colgar, le dice al rubio que había escuchado que era un niño rico y arrogante, pero al parecer no es tan malo. Caesar, al oír esto, le comenta que es un placer hablar con una dama tan encantadora, por lo que le pregunta cuál es su nombre, y al escuchar su apellido, le pregunta si es hermana de Aki, a lo que ella le contesta que sí, que es la mayor. El rubio, impactado, intenta contarle que ha muerto, pero Mai lo interrumpe para decirle que no pasa nada, ya que no se han criado juntas. Por ende, no tenían ningún cariño, pero le aborrecía pensar que fuera la perrita faldera de alguien. Al terminar sus palabras, le pide que se dejen de pendejadas y le dice que van a ser como en el viejo oeste, por lo que deja caer un radio para informarle que la batalla va a empezar cuando termine la canción. Caesar, por su parte, le pregunta por qué fueron a ese lugar, a lo que Mai le responde que para llevarse la
urna del emperador, debido a que les llegó el dato de que la entregaron hace una hora. Acto seguido, tras un intercambio de palabras, se termina la canción, por lo que todo el lugar se pone a oscuras y comienzan un balacero a lo Pablo Escobar, por lo que a los pocos segundos todo se ilumina de nuevo, para dejar ver que la gente de Caesar ha sido derrotada. Sin embargo, él se da cuenta que Mai está utilizando munición falsa, por lo que ella le comenta que ya sabe el poder de su Yanling. Por lo tanto, también es obvio que por eso pide que apaguen las luces. El rubio, ante sus palabras, le pregunta si no va a buscar la urna, a lo que Mai le responde que no, debido a que también sabe que sus mejores soldados están en el extranjero. Por ende, él y Si-Han son los más fuertes. Luego le confiesa que la misión era entretenerlos, y Si-Han-Chu ahora mismo está con la enmascarada, una más fea que ella. Caesar rápidamente cambia de tema para decirle que acortó la canción y que si no fuese por eso hubiera ganado la batalla. Mai, al oír esto, le responde que aún ni han empezado, por lo que ahora mismo sí van a pelear en serio, pero para darle ventaja va a ser en la oscuridad donde él tiene la ventaja. El rubio, totalmente enojado, le pide a Norma que inicie la cuenta regresiva, y al llegar ambos comienzan a pelear, pero Caesar se sorprende cuando se da cuenta que su Yanling ha perdido de vista a la chica. En la biblioteca, Si-Han recibe la visita de la enmascarada, quien le dice que le han advertido sobre él ya que es una bestia, a lo que el chico le responde que ahora debe pensar que es un peligro. Por otra parte, los profesores que están viendo todo piensan que el Yanling de la joven es muy fuerte, ya que ha asistido al combate sin armas. Guderian rápidamente pregunta cuál es el de Si-Han-Chu, a lo que el enmascarado le responde que solamente el director y su tutor pueden saberlo. Acto seguido le ordena a Si-Han que acabe rápido, como todos los que están viendo este video, y que no le dé la oportunidad de ganar. Con esta orden, el chico le advierte a la enmascarada que van a empezar a pelear, por lo que inmediatamente activa llamas soberanas, lo que provoca que Guderian desde atrás de la pantalla grite que no puede creer que tenga el Yanling número 89, el cual es muy inusual y peligroso, ya que provoca una explosión como las de una bomba de napalm. De nuevo, en el combate, observamos cómo la enmascarada utiliza el mismo poder, lo que provoca que los profesores impactados se pregunten quién carajos es. Mientras tanto, 13 llega hasta la IA Eva, quien le pregunta su nombre ya que nunca lo ha visto, a lo que el chico le responde que no es nadie que valga la pena conocer. Eva, por su parte, le comenta que es un enemigo, pero por alguna razón tiene acceso completo, por lo tanto, lo único que puede hacer es advertirle y le pide que abandone el lugar de inmediato antes de que sea tarde. 13, al oír esto, le comenta que no puede hacer eso. Además, como tiene acceso completo, quiere aprovechar para preguntarle cómo llegar a la zona Skull, por lo que Eva le dice que debe tomar una ruta en desusos para llegar desde ese lugar. Sin embargo, no se usa desde hace 35 años, por lo tanto tiene que estar muy decidido ya que no existe otra forma. El joven, algo asustado, le agradece por la información, por lo que minutos después podemos ver cómo camina por un conducto estrecho y de repente cae en una gran cantidad de agua, donde pierde su teléfono, por lo que algo desilusionado se dice que va a tener que arreglársela solo. Luego bucea hasta una gran puerta, pero al tocar la cerradura tiene un mal presentimiento, pero una visión lo hace accionar la palanca. Por otra parte, en la montaña, Nono se disculpa con el prota por la fiesta burgués a la que lo invitó, y seguido le comenta que Rin es una linda chica para él, además de que está bastante enamorada. Ming-Fei, nervioso, le dice que no tiene ni su número, cuando de pronto Nono le pide que se una al consejo. El prota, al escuchar esto, piensa que es una trampa de seducción, ya que al aparecer Kesar quiere que Nono lo seduzca para que se una al consejo estudiantil, por lo que no piensa dejarse engañar. Sin embargo, aún siente que tiene chances con ella, pero no van a convencerlo de nada. Nono, por su parte, parece que lee los pensamientos, ya que le dice que Caesar no tiene nada que ver y que es ella quien quiere tenerlo ahí, por lo que Ming-Fei le pregunta a qué se debe ese deseo, a lo que la chica le responde que es debido a que quiere tener un lacayo. El prota, con todo el orgullo del mundo, le contesta que no lo ha ayudado en el baile, por lo que ella confiesa que en realidad sí quiso hacerlo, pero Caesar quería probar si era capaz de solucionar las cosas solo. Ming-Fei rápidamente le grita que no crea que es la única que puede ayudar, ya que él va a devolverle los favores cuando ella necesite algo. Nono, al oír esto, le dice que eso puede ser ahora, ya que aún no ha recibido ningún regalo por su cumpleaños, y le comenta que quiere uno de cierta persona, por lo tanto el motivo de estar solos ahí es que está esperando que se lo den. Nuestro pendejo, sin entender
entender las indirectas, le pregunta si se refiere a Kaysar, por lo que Nono contesta que no, y seguido le comenta que si recibe el regalo de esa persona podrá ser feliz un año más, ya que no se sentiría sola. Además confiesa que le encantaría que le den flores. Ming Fei, al oír esto, activa su nuevo poder Enséñame Flores y activa fuegos artificiales con los cuales escribe un mensaje en el cielo. Por otra parte, observamos como 13, luego de abrir sin querer la puerta, es llevado a un acuario inmenso donde se encuentra con un tiburón gigantesco, por lo que inmediatamente lanza puños mientras le cuenta que los animales lo odian mucho. En ese momento, el pez vuelve a sumergirse, lo que convence al chico de que le tuvo miedo. Seguido, utiliza un gancho para llegar a la superficie donde un cartel dice que se encuentran en el acuario número 7 de la academia y su animal principal es un pliosaurio. Minutos después, llega hasta el laboratorio Svartalfheim que tanto buscaban, donde logra ver cómo el director Anju experimenta con el huevo de dragón de la misión Q-Shan y le dice a sus genios que sin un espécimen de emperador dragón, la investigación no avanzaba. Pero ahora va a empezar una nueva historia, ya que tienen recuperado a Norton, el gran emperador dragón. De pronto, uno de los científicos pregunta si pueden diseccionar al dragón. Al lado del director hay un calvo que parece ser el líder de los otros calvos, el cual le pregunta si esa vasija tiene vida, a lo que Anju responde que no lo sabe, ya que se fabricó en el año 33 después de Cristo. C y su dueño era el criado de un general, pero en realidad esa persona era Norton disfrazado. Luego de escuchar esto, el líder de los científicos pregunta cómo es que sabe que no va a revivir, a lo que él le responde que el nitrógeno líquido lo mantiene ultra congelado y campo magnético superconductor excita que controle el metal. Además, la vasija está hecha de un material que es una especie de metal regenerativo que es difícil de abrir incluso para el mismísimo emperador. En ese momento, una de las personas le comenta que el huevo tiene una grieta, por lo que Anju le comenta que Laris utiliza un disolvente de estaño y ceniza en su recuperación, por eso descubrieron que es lo único que dañar el metal. Acto seguido, le pregunta a Norma si están listas las imágenes, a lo que la IA le responde que sí y les muestra que se divide dos miradas, pero una de ellas está vacía. Esto sorprende a todos, por lo que ahora el director comienza a pensar que ese agujero no lo hizo Lars y que algo pudo haber salido de su interior. El científico líder le grita que deben diseccionar ya mismo, a lo que Anju le contesta que no tienen las herramientas para cortar ese metal, pero ante la insistencia, procede a sacar su cuchillo para pedirle que apaguen los láseres y abandonen todos la sala, ya que si despiertan al emperador dragón, la escuela va a estar perdida. Mientras todos se retiran, 13 se acerca al huevo, pero tiene una visión de la joven que vimos al principio llamándolo hermano. El chico, ante esta situación, decide ignorar lo que pasa y pensando en los 5 millones de paga, se acerca al objetivo para robarlo, pero cuando le está tomando fotos, tiene una visión más fuerte, lo que hace que quiera abandonar la misión, pero antes de salir observar el vial que le dio el contratista. Luego de esta escena, observamos cómo el teléfono que perdió en el agua reproduce un mensaje en el que le dicen que abra el vial y vierta el disolvente de esta y ceniza sobre el objetivo para sacar lo que hay dentro a cambio de 10 millones. Más tarde, un hombre misterioso ingresa al laboratorio pensando en que no se puede confiar en los jóvenes de hoy en día y seguido utiliza una tarjeta para desactivar las protecciones. De esta manera accede al huevo, por lo que luego de verter la sustancia derrama sangre para ofrecer su cuerpo al gran emperador dragón Negor Nidok. Mientras tanto, en el Valhalla, Kaesa y Mai tienen un combate extremadamente poderoso, pero ella le sugiere que mejor lo decían en 3 asaltos. El rubio acepta sin pensarlo, por lo que observamos como los primeros 2 los defiende sin problemas, pero en el momento que llega el tercero comienza a transpirar frío ya que no puede descifrar dónde está el rival, cuando de pronto su poder le muestra que está rodeado por miles de espadas, por lo que se concentra al máximo y de esta manera logra detener al cuerpo de Mai, que no era un clon. Luego le pregunta cómo hizo para crear sonido en sus 360 grados, a lo que ella le responde que el vencedor no tiene que dar explicaciones y le apunta con una pistola en el cabeza. Kaysar, al ver esto, le recuerda que era solo con la katana, por lo que Mai le comenta que no debe confiar en todo lo que le digan las mujeres atractivas. En ese instante, se produce una explosión que destruye su campo de batalla, por lo que deciden dejarlo en empate y juntos inspeccionan el lugar para ver qué ha pasado. Sin embargo, a los pocos metros encontraron huellas calientes y descubren un gran boquete en la pared, por lo que la chica le pregunta si están escondiendo algo extraño, a lo que el rubio le responde que definitivamente no, por lo que investigando un poco más se dan cuenta que la criatura que causó el destrozo venía debajo del Valhalla. Mai, al ver esto, le pregunta qué hay ahí y se entera que tienen un laboratorio. Kaysar, por su parte, aclara que eso no tiene
tiene nada que ver con lo que ha pasado, ya que cuando desactivo su poder ya casi estaba en la planta baja, pero no escucho ningún latido. Por lo tanto, si era humano, su corazón no latía. La chica, al escuchar todo esto, le pide que se aleje debido a que va a realizar una invocación. Por otra parte, el prota y Nono se encuentran bajando de la montaña, cuando de pronto ella tomó su teléfono para enterarse de todo lo que está pasando en la academia. Ming-Fei, al escuchar que están siendo atacados por un dragón, se preocupa mucho, por lo que ella le pide que se tranquilice, ya que seguramente debe estar todo controlado. Mientras tanto, en la academia, Si-Han-Chu pelea a muerte contra la enmascarada escalando paredes. En la oficina de control, Guderian le dice a sus colegas que Si-Han está en punto muerto, a lo que el profe enmascarado le responde que en realidad su rival está jugando con él, ya que denomina mucho mejor el poder. Sin embargo, parece ser que su objetivo es entretenerlo. Acto seguido se dan cuenta que uno de los intrusos se dirige a la puerta, por lo que da la orden de que lo detengan inmediatamente. Es entonces cuando nos dirigimos a la calle para ver cómo 13 esquiva balas en su motocicleta, y al ver la cantidad de soldados que lo persiguen, se frena para decirles que fue una misión divertida, pero cuando está por seguir su camino, es embestido por el prota. Nuestro chico rápidamente baja del auto para preguntarle si está bien, a lo que 13, muy enojado, le responde que va a matarlo, ya que acaba de hacer un ataque muy rastrero. Ming-Fei, al tener una navaja en la garganta, levanta las manos, pero en ese momento recuerda la videollamada con Tang Lao y se da cuenta que es él. 13, por su parte, también identifica al prota, por lo que los dos se preguntan al mismo tiempo si son la otra persona y muy felices comienzan a conversar. El prota, por su lado, le pregunta qué hace en la academia, a lo que Tang Lao le contesta que solo asistió por trabajo, pero ya se estaba yendo. Más tarde, ambos se suben al superdeportivo de Nono, donde ella le pregunta si realmente se conocen, a lo que Ming-Fei le responde que sí y le explica que van a hacerse pasar por rehenes para que su amigo pueda escapar, por lo que rápidamente comienzan a actuar desesperados para que los demás se detengan. Luego, Tang Lao le pide al prota que retroceda lentamente con el auto, pero en ese momento comienzan a sentir un fuerte calor a sus espaldas, por lo que le piden a Nono que se fije qué está pasando, o que ella les contesta que pueden verlo por el retrovisor. Al cambiar la mirada, logran observar a Constantine, la joven del principio de temporada, llamando a su hermano mientras está envuelta en llamas. Los dos chicos ante esta situación se mueren del susto y el prota rápidamente acelera a fondo. Los profesores, haciéndose pendejos en la sala de control, se dicen que por el color de las llamas seguramente es un dragón, por lo que dan la orden de que se alejen y solo ataquen a distancia. Todos los estudiantes comienzan a disparar sus armas, pero esto no sirve de nada, ya que se derriten al entrar en contacto con el campo protector de Constantine. De esta manera, la joven avanza un gran tramo por la academia, por lo que el profe de la máscara se comunica con Lancelot para pedirle que usen los lanzagranadas automáticos de 40 milímetros. Sin embargo, tampoco sirve para nada, ya que al momento de entrar en zona de Constantine, son completamente desintegrados. Por su parte, la joven les informa que sus llamas proceden de las cumbres de Babilonia y arden como el sol. Terminadas sus palabras, la chica provoca una fuerte explosión con el mismo Yanling que tiene Si-Han. Mientras todo esto sucede, este último que acabamos de mencionar sigue peleando contra la enmascarada, pero ambos se detienen cuando sienten la energía de la explosión. Si-Han-Chu rápidamente le pregunta si fueron ellos lo que hicieron eso, a lo que la enmascarada le responde que no. El chico, ante esta situación, se comunica con Lancelot para averiguar qué ha pasado, y es entonces cuando se entera que ha aparecido un dragón que no pueden detener ni con munición real. Además, le cuenta que puede usar llamas soberanas. Con esta información, el poderoso Si-Han les pide que se escondan, ya que ese Yanling lo supera, y luego le pide a la enmascarada que por ahora dejen el combate hasta ahí. Por su parte, Klein le pregunta a su padre si pueden activar nuevamente a Lei, a lo que el hombre le responde que sí. Sin embargo, Lei no afecta a quien posee una sangre más que la suya, por lo tanto es muy posible que ese dragón sea de primera generación. El calvo, al oír esto, le pregunta si con eso se refiere a que es uno de los 4 soberanos, por lo que Vigilante Nocturno le cuenta que el enemigo es el que controla el metal y las llamas, el emperador dragón de bronce y fuego. Por otro lado, Mai llama a su jefe para preguntarle qué carajos está pasando, ya que ahora hay una criatura lanzando fuego por todos lados, a lo que la mujer, muy preocupada, le responde que eso no debía despertar tan pronto, por lo que le pide que le mande un video de lo que está pasando. Luego de ver las imágenes, les dice que ese no es Norton y que en realidad tienen a Constantine. Además, para mala suerte de todos, está totalmente inestable, por lo tanto significa que fue despertada por alguien, y eso también explica que no pueda controlar sus poderes. Mai, al oír todo esto, le pide que sea clara, por lo que la mujer les informa que si el
el emperador dragón de bronce y fuego implosiona, liberar a su Yanling, dragón en llamas, el cual aniquila cualquier cosa que tenga cerca. La chica del otro lado de la llamada le pide muy enojada que haga algo, a lo que la mujer le responde que ahora mismo está buscando su traje en la caja fuerte, pero se acaba de dar cuenta que tiene que pagar para abrirla. Mientras tanto, el prota y sus amigos se encuentran escondidos, por lo que Ming Fei aprovecha para preguntarle a Tang de qué trabaja, a lo que él le contesta que es un cazador. Nuestro chico asustado le dice que no puede creer que haya animales peligrosos en la academia, lo que provoca que Nono desde un costado interrumpe para decirle que en realidad se refiere a que caza criaturas mitológicas. Por ende, ahora está buscando un tesoro muy raro que una persona normal no podría encontrar. Por su parte, Tang le comenta que lo contrataron para que se colara en la academia ya que había conseguido algo raro, y seguido le muestra las fotos del huevo. El prota, sorprendido, le dice que si él ha provocado la grieta, entonces es el responsable de lo que está pasando. El chico rápidamente aclara que ya estaba roto cuando lo encontró y como le daba mala espina, abandonó la misión. Ming Fei, indignado, les dice que entonces deben escapar del lugar, pero antes les pregunta si el dragón puede olfatearlos. Nono, ante sus preguntas tontas, le responde que los dragones superan los sentidos de los humanos. Sin embargo, hay algo raro con el que está ahí, debido a que estando tan cerca ya debería haberlos detectado. Además, parece que está buscando a alguien específico, por lo que la gran pregunta es si ese alguien es de uno de ellos. El prota, al oír esto, sugiere salir corriendo, a lo que Finger, quien acaba de aparecer por sorpresa, le responde que lo que lanza son proyectiles de verdad, y si les da, van a morir. Ming Fei, muy asustado, grita para preguntarle de dónde ha salido, lo que provoca que Constantine se voltee a mirar en su dirección. Los chicos al ver esto se enojan, mientras que el prota solo quiere saber qué hace su compañero de cuarto ahí. Finger, enojado, le recuerda que él lo llevó a la fiesta, y seguido comienza a quejarse, ya que el dragón no lo dejó probar el buffet. Nuestro chico, al verlo llorar, le confiesa que también tiene ganas de hacerlo, debido a que en su lugar debería haber aparecido Caesar o Si-Han. De pronto, Constantine comienza a caminar en su dirección, por lo que Finger les comenta que si está rodeada de llamas, entonces debería correr hacia un sitio con agua. Nono, al oír esto, informa que hay una piscina cerca, por lo que los cuatro comienzan a correr en esa dirección, pero de camino se encuentran con Caesar y Mai. El rubio, al ver a su prometida, se acerca para preguntarle cómo está, lo que provoca que el prota se quede mirándolos. En ese momento, Finger grita que deben seguir corriendo, pero al notar que Ming Fei se quiere quedar, le dice que se fije en la situación a ver si se da cuenta que no debe interrumpirlos. De esta manera, el prota regresa a sus cabales y junto a sus dos amigos llegan hasta la piscina. Caesar, por su parte, le pregunta a Nono si no va a ir con ellos, a lo que la chica le responde que seguramente en el día libre se dio cuenta de que viene bien tenerla cerca. El chico, ante sus palabras, le dice que lo de ahora no es un juego. Además, nada de lo que hubiera ocurrido en el día libre lo habría asustado, pero si ahora ella se queda a su lado, solo lo va a desconcentrar y eso afectará a sus ataques. De pronto, Mai recibe una llamada de su jefa, quien le dice que debe atacar sin metal. Seguido le informa que Constantine controla el metal y el fuego, por lo tanto la munición falsa debería ser más efectiva. Sin embargo, solo van a lograr ahuyentar al dragón. Con esta info, todos comienzan a disparar munición falsa contra Constantine. Mientras tanto, en la piscina, el prota habla con sus amigos, cuando de pronto sienten que el dragón se acerca a la puerta, por lo que los tres se sumergen para esconderse. Sin embargo, cuando nuestro chico se queda sin aire, asoma la cabeza y se da cuenta que ahora está en otro lado. Pensando que es una visión de Mingse, comienza a caminar por el lugar, pero se encuentra con Constantine, quien al verlo le dice: hermano. Ming Fei, al oír esto, le comenta que no se conocen, así que eso es imposible, pero al ver cómo la joven lo olfatea, se pregunta si lo hace para reconocerlo. De pronto, una fuerte ráfaga de aire los golpea y abre la vista para que el prota observe un palacio de bronce igual a la S donde ocurrió la tragedia hace unos días, por lo que mirando bien a la chica se da cuenta que es el dragón que está acechando la academia. En ese momento, Mingse aparece con un patadón preguntando qué pretende hacerle a su hermano y luego toma la mano de nuestro chico para devolverlo al mundo real. Al despertar a un costado de la piscina, el prota busca a sus amigos, pero se percata de que en el suelo hay huellas de fuego. De pronto, el director Anju se aparece para decirle que lo estaba buscando y le pide que lo acompañe. Luego se dirigen a lo alto de una torre, donde el prota le pregunta qué están haciendo ahí, a lo que el señor le responde que todos los de la academia que pueden pelear están abajo evitando que el dragón se mueva. Seguido saca un arma para decirle que el quinto elemento, la piedra filosofal, es de las pocas armas que puede matar a un emperador con una bala alquímica. Por lo tanto, él es el responsable de hacer el disparo para eliminar al enemigo. Ming Fei rápidamente intenta negarse, pero Anju
Anju lo calla para decirle que él acabó con Caesar y Si-Han en un instante, por lo tanto es muy capaz de hacer el disparo. Por eso cuando él le dé la señal debe dispararle a Constantine directo en el tercer ojo, ya que es su punto débil. Por otra parte, Finger le dice a Tang Lao que es una basura por dejar atrás a un amigo, lo que provoca que el joven 13 le explique que salió corriendo debido a que sentía una gran presión. De pronto, ambos escuchan una voz, pero al mirar para arriba, observan como Constantine fija la mirada en Tang para decirle hermano y se convierte en un dragón. Los estudiantes ante esta situación se quedan quietos del susto, por lo que Anju se acerca hasta el campo de batalla para decirle al enemigo que ya es hora de acabar con el desastre y activa su Yanling con el que ralentiza el tiempo. Luego saca una navaja mariposa para cortar el cuerpo del dragón y cuando sale del área de tiro le pide al prota que realice el disparo. Ming Fei desde la torre junta valor para hacerlo, pero en ese momento Mings aparece para abrazarlo, lo que le da la tranquilidad y el valor para jalar el gatillo. El director por su parte desactiva su poder para informar que Constantine ha perdido el control del metal, por lo que ahora todos los estudiantes se preparan para disparar con plomo de verdad. Sin embargo, Tang Lao queda en medio del fuego cruzado, por lo que el dragón en lugar de irse, se lanza al suelo para protegerlo, y mientras agoniza, intenta advertirle de algo, pero Tang, muy asustado, sale corriendo gritando que no es su hermano. Constantine, por su parte, antes de morir, le responde que vuelva a este mundo. Minutos después, el joven corre por el bosque recordando la conversación que vimos al principio del anime, por lo que al quedarse sin camino, se arrodilló a llorar la muerte de su hermana Constantine. Acto seguido, su cara cambia de expresión, sus ojos se iluminan como el sol, y un poderoso fuego se apodera de su cuerpo. En la academia, el director escucha sus gritos, por lo que le dice al vigilante nocturno que el emperador Norton ha despertado su ira. Seguido le cuenta que los 4 soberanos eran gemelos y que Norton era el intruso, el hermano mayor, que salió de la urna hace 80 años. Vigilante al oír esto le comenta a Anju que podrían haber matado a la hermana menor antes de que despertara, pero eligió hacerlo delante de su gemelo. Por eso ahora va a regresar exigiendo venganza, y cuando lo haga, la ira será terrible. El director por su parte le comenta que le queda poco tiempo de vida, por eso, antes de partir, quiere acabar con la guerra, y eso significa matar a los 4 soberanos junto con Nidhogg. Al terminar de contar sus deseos, le pregunta al vigilante por qué, si se los puede sellar temporalmente, no los pueden matar, y antes de que evada el cuestionamiento, le dice que ya sabe que tiene respuesta, pero nunca se la ha dicho. Por eso él ha descubierto que hay que exterminarlos antes de que hagan la urna. El hombre al oír todo esto le pregunta por qué, sabiendo la respuesta, no ha matado a Norton antes de que despertara, a lo que Anju le contesta que fue debido a que quería sus huesos para investigar. Por ende, ahí también está la explicación de que porque lo ha vuelto a despertar matando a su gemela. Además, ahora que está afligido por la pérdida, es la gran oportunidad, ya que es muy seguro que no tenga ganas de vivir. Por ende, si lo atacan con todo lo que tienen, van a poder extinguir la abrasadora llamada de su vida. Al día siguiente, Finger le cuenta a Ming Fei que la agencia de ejecución envió un mensaje a todo el alumnado para informarle que después de los sucesos se ha abierto una puerta a un gran suceso. Sin embargo, el prota solo se preocupa en tratar de contactar a su amigo Tang Lao. Fing, al ver que no le da atención, se le acerca para decirle que unas horas después de matar al dragón, llegaron varios helicópteros y la orden secreta fue sin dilación a reunirse al Valhalla. Pero lo más loco que es esa reunión aún no ha terminado. Ming Fei al oír todo esto le pregunta ¿qué es la orden secreta? A lo que Finger le responde que es lo que había antes de la academia, pero estaba conformada por reyes, caballeros y comerciantes, que eran matadragones. Luego le cuenta que también reforzaron la seguridad con matadragones 200, por lo que ya no deben preocuparse. De pronto alguien golpea la puerta, por lo que el prota abre y se encuentra con un hombre que le entrega la tarjeta del consejo estudiantil, quien también le informa que Caesar lo ha invitado a una reunión en Casa Ámbar. Más tarde, Ming Fei se dirige a la reunión donde Caesar le da la bienvenida a la Operación Bronce. Seguido le explica que tras 2 meses de entrenamiento va a dirigirse a Shin. El prota, totalmente enojado, le comenta que él siempre es un estorbo y no se enorgullece de eso. Por su parte, el rubio no le da nada de atención, ya que continúa informando que va a tener que bucear, pero en caso de saber hacerlo, no va a enseñarle. Nuestro chico al oír todo esto se pone paranoico y le dice que él no sabe hacer nada de eso, por lo tanto será una carga para ellos. A lo que Caesar le responde que durante la batalla de anoche demostró que pertenece a la élite, ya que a la inexperiencia la complementa con la pureza de la sangre. Además, le cuenta que es lo más normal del mundo que un rango S haga misiones peligrosas y en el área de ejecución
discusión les falta personal. Ming Fei, totalmente en desacuerdo, le responde que hay 360 personas en su clase. Por lo tanto, si contratan 300 matadragones al año y llevan 20 años en el negocio, debe haber unos 6.000 matadragones, de los cuales al menos 200 son de rango A, con lo que es imposible que les falte personal. Caesar, al escuchar todas estas locuras, le confiesa que solo han contratado a 2 alumnos de primero. El prota rápidamente le dice que a lo mejor primero deberían haberles preguntado, por lo que el rubio le pregunta si le apetece asistir a una misión peligrosa, a lo que nuestro chico le responde que absolutamente no. Sin embargo, la decisión no le sirve de nada, ya que César le informa que no puede faltar por más que se niegue, debido a que fue el director quien pidió que lo convoquen. De repente, un joven que se encuentra en la sala le comunica al prota que el otro estudiante de primero ha aceptado la invitación, y es entonces cuando Rin ingresa para dejar ver que ella va a ser su compañera. Ming Fei, enojado, intenta convencerla de que es peligrosa, pero ante la postura, forma de la chica, le dice que entonces vaya ella sola, ya que él no piensa aceptar. Rin, al oír esto, le recuerda que en la fiesta han bailado juntos, por lo que le pide que ahora se arriesguen juntos para salvar a la humanidad, a lo que nuestro chico le responde que eso no le importa, ya que no piensa poner su vida en riesgo. Caesar, por su parte, le dice que eso le sorprende y también lo decepciona, debido a que tenía muchas esperanzas puestas en él. Luego le recomienda dejar la academia y hacer que la borren la memoria si realmente lo que quiere es tener una vida normal. El prota, ante las palabras fuertes, se arma de valor para devolver su tarjeta, pero en ese momento no llega para decirle al rubio que está siendo muy duro. Además, también le comenta que queda muy lindo decir que van a salvar a la humanidad, pero no todo el mundo pertenece a la élite. Luego de retar a su prometido, le dice al prota que decida lo que quiera, ya que mientras esté en el consejo, ella va a protegerlo, pero si decide irse, todo se acaba hoy mismo. Ming Fei se queda en silencio por unos segundos, para después decirle a César que acepta ir a la misión con la condición de que no se queje si se vuelve un peso muerto, a lo que el rubio le responde que eso está perfecto y que tiene muchas esperanzas en él. Acto seguido, observamos cómo durante varios días el prota y los miembros de la operación se preparan físicamente para la misión, e incluso también vemos la preparación personal a lo Rocky que realiza Ming Fei. 2 meses después, el prota se encuentra en su habitación mirándose al espejo, por lo que Finger se le acerca para decirle que ya lleva 15 minutos parado admirando su figura y le pregunta cuánto más planea seguir. Nuestro chico, por su parte, le responde que simplemente está pensando en lo ridículo que se ve con ese traje. Además, también le dice que la operación en sí es un despropósito y que él asista es absurdo. Finger, al oír esto, le pregunta quién es su compañero, pero al oír que el prota con mala gana le responde que seguramente sea Rin, le dice que en realidad va a ser Nono, ya que la regla de parejas es no trabajar juntos. Sin embargo, al ver la cara de triste de su amigo, Fing le comenta que en caso de que sea Rin no es tan malo, ya que es chiquita y pueden hacer muchas cosas. Ming Fei rápidamente le aclara que no siente pena por eso y le pregunta si tiene alguna razón que lo aferra a la academia a pesar de haber repetido tantos años, a lo que Finger le responde que sigue asistiendo porque no ha superado la soledad que inunda su corazón, además de que la comida es un punto a tener en cuenta, ya que la de la escuela es una delicia. El prota, enojado, comienza a gritarle que es un pendejo, ya que está arriesgando su vida solo por la comida. Ante estas palabras, Fink lo interrumpe para decirle que ahora entiende qué es lo que pasa, y es que le tiene miedo a la muerte. Sin embargo, no debe tenerlo debido a que él va a apoyarlo desde ahí, pero nuestro chico no se convence. Finger, por su parte, le pide que no lo subestime por ser rango F, ya que tranquilamente puede acceder a la base de datos de los rango S, por ende, aunque estén separados, él va a apoyar espiritualmente. Ming Fei, ante sus palabras, le dice que a pesar de ser menso, es un buen amigo y luego le pregunta si solo está con él para matar el tiempo, a lo que Fing le contesta que si los perdedores no se apoyan entre sí, no habrá esperanzas ni sueños en el mundo. El prota, conmovido, le entrega su tarjeta de crédito y le dice que si muere, puede comprar todo lo que quiera antes de que la desactiven, ya que ahora mismo no le importa nada más que progresar en la vida. Al caer la noche, podemos ver como Tang Lao, quien ahora es Norton, se acerca al costado del mar para invocar a una criatura llamada Sansón. Cuando la tiene enfrente, toca su cara mientras le dice que tras 2000 años vuelven a encontrarse y le pide que vuelvan a casa juntos. Mientras tanto, en una nave espacial, el director Anju le comunica a través de una llamada a sus tropas que hoy 12 de febrero, el manilla está anclado fuera de la presa Kyushan, por lo tanto, van a dar inicio a la Operación Bronce. Calvo Klein, ante sus palabras, le comunica a los estudiantes
que a partir de ahora ya no se los va a tratar como alumnos, sino como matadragones profesionales, debido a que son combatientes de élite elegidos para la misión. Luego el profesor les cuenta que se ha actualizado el equipo del manilla y ahora puede destruir a un crucero de guerra, por lo tanto van a poder contra cualquier criatura. Kaiser, al oír esto, le pregunta si con criatura se refiere al dragón que mató a sus amigos antes, a lo que Klein le contesta que ese era un guardián que protegía a los descendientes del dragón de bronce y fuego, los cuales no les afecta el metal ni el fuego. De esta manera, el hombre continúa explicando la misión, por lo que el prota le pregunta por qué hay que destruir el palacio si está lleno de tesoros, a lo que Klein le contesta que no pueden apoderarse de la estructura con la tecnología que tienen, ya que si cae en manos de dragones sería un desastre. Una vez explicado todo, podemos ver cómo el Ming Fei y Nono se preparan para bucear, pero en ese momento el prota pregunta si hay chances de encontrarse con el dragón hermano de Constantine, a lo que Klein le responde que es posible, pero no sería un problema ya que Norton estará hibernando. Luego le explica que la vasija que recuperaron es la urna funeraria del emperador dragón, que es donde crea su nuevo cuerpo, pero la última vez que lo vieron escapó con un cuerpo humano, por lo tanto, para ser un dragón completo necesita un lugar para descansar. Nuestro chico, ante sus palabras, le pregunta qué razones tiene para volver a hacerlo, por lo que Klein le informa que para usar su Yanling final y buscar venganza por su hermano. Acto seguido, ambos bucean hasta llegar a una puerta donde le informan al prota que debe verter la sangre de la llave en el guardián, pero al hacerlo le muerde la mano, lo que provoca que Ming Fei quiera irse. Sin embargo, Nono lo cura y lo convence de seguir con la misión. De pronto la puerta se abre, por lo que ambos son succionados al interior de la fortaleza, donde Nono se da cuenta que la calidad del aire es muy buena y abre su casco, pero le pregunta a Norma porque si lleva sellada tanto años aún tiene oxígeno, a lo que la IA le responde que es muy posible que Norton haya regresado a su hogar y por eso se ha renovado el aire. Luego de comprobar que todo está en orden, Klein le informa que los pasillos largos son propios de tumbas antiguas, por lo que el prota, muy asustado, le dice que hay cosas como de culto extraño y pregunta qué pasa si los sacrifican a su dios. El calvo desde la nave nota el miedo de Ming Fei, por lo que para tranquilizarlo le dice que en teoría Norton debería estar descansando, pero también hay posibilidades de que esté despierto y activo. Nono, rápidamente para cambiar de tema, pregunta si solo deben poner la bomba en la guarida del dragón, a lo que el profesor le responde que sí, pero la única prioridad es que regresen con vida. Ahora Nono pregunta cómo llegar a dicha guarida, pero Klein primero le pide que prueben el agua, y cuando le dicen que es potable, les comenta que el palacio está activo, ya que el dragón necesita agua dulce para recuperarse. Luego le ordena al proque que eche el tiene en el agua y lo sigan, por lo que rápidamente nuestros chicos comienzan a correr detrás de la marca. Minutos después llegan hasta el árbol central donde murieron sus compañeros, por lo que el prota le pide que sigan el camino para terminar rápido con la misión. A los pocos metros se topan con el final del camino donde se quedan impactados al ver una estatua de bronce gigante. Nono, por su parte, le cuenta al prota que si las estatuas con cara de serpientes eran sirvientes, entonces lo que están viendo debe ser el emperador dragón Norton. Ming Fei, totalmente asustado, sugiere poner la bomba lo más rápido posible, pero ella lo detiene para pedirle que se ponga la máscara y luego lo patea al agua para decirle que está fluyendo hacia abajo, por lo tanto debe ser un pasadizo, ya que Norton jamás se quedaría en un lugar tan expuesto. Más tarde, Klein les pregunta si han encontrado algo, a lo que ella le responde que sí, pero la visibilidad es mala. De pronto, el profesor escucha un grito del prota, por lo que les pregunta qué está pasando. Nono rápidamente le cuenta que han llegado hasta un nivel que parece ser un cementerio, ya que hay muchísimos esqueletos. Ming Fei, por su parte, agrega que todos los huesos tienen marcas de quemaduras, por lo que desde la nave le dice que a lo mejor atacaron la guardia del emperador dragón en el pasado y por ende están en un antiguo campo de batalla. La chica en ese momento recuerda que hace 2000 años un ejército atacó la tierra del emperador dragón, igual que en la legendaria batalla contra el emperador dragón negro, pero en la entrada fueron devorados por las llamas. El profesor, por su parte, les dice que eso ya no importa y que se concentren en la misión, por lo que Nono le pide la mano al prota para quitarle la bandita del dedo y usar su sangre para activar el sistema de defensa de un dios protector. En ese instante se genera un remolino, lo que provoca que ambos pierdan contacto con la nave. Kaiser, ante esta situación, utiliza su Yanling para tratar de identificar a los chicos, por lo que una fuerte luz se sumerge hacia su dirección. Acto seguido, los dos spawnean en un parque con árboles y pastos, por lo que muy sorprendidos salen a dar un vistazo. Ming Fei, al ver que todo está en mal estado, se pregunta si el dragón
será pobre. Sin embargo, justo llegan hasta una choza, por lo que Nono, sin ningún tipo de miedo, abre la puerta para ingresar, pero solo se encuentran con una vela. La chica, al ver esto, le dice al prota que de algún lado debe recibir aceite, por lo que intenta preguntarle a Norma si puede identificar desde dónde lo hacen, pero en el momento que se toca la espalda se da cuenta que sus cables se han roto cuando fueron atrapados por el remolino. El prota, al oír esto, comienza a preocuparse, por lo que ella le pide que se tranquilice, ya que van a poder salir con su sangre de la misma manera que entraron. Luego comienzan a analizar la habitación, lo que provoca que Nono tenga una visión. Ella rápidamente le pide a Ming Fei que se siente en uno de los tapetes, ya que está haciendo profiling. Nuestro chico, por su parte, le pregunta qué es eso, a lo que Nono le contesta que es algo que se usa en investigaciones criminales para trazar perfiles. Una vez que le ha explicado todo, la chica le pide que guarde silencio. Además, también le ordena que si dice o hace cosas raras, no la interrumpa, pero sobre todas las cosas debe protegerla. A continuación, Nono comienza a repetir la conversación que tuvo Norton hace 2000 años con Constantine. El prota, al oír lo que su amiga dice, no puede creerlo, pero de repente tiene un flashback del dragón, lo que provoca que se asume y Nono sea interrumpida. Ante esta situación, ella le informa que en esa casa vivían dos varones. Constantine es un varón, que eran hermanos. El pequeño era callado y enfermizo, mientras que el grande siempre lo estaba vigilando, por lo que pasaban la mayor parte del tiempo en esa posada. Seguido, le cuenta que el mayor le enseñaba a escribir y en invierno se calentaba junto al fuego. Por lo tanto, es más que obvio que el hermano mayor amaba al más pequeño, pero era una persona muy triste, como así también solitario. Por eso, al anochecer, siempre se quedaba mirando al horizonte en silencio. Luego de contarle todo lo que ha visto, le dice al prota que no hay nada en esa guarida del emperador dragón Norton. Nuestro chico, por su parte, solo le dice que es impresionante lo que puede hacer, por lo que ella le comenta que como no puede usar Yanlings, se especializó en hacer perfiles. De pronto, le confiesa que cuando lo conoció le hizo un perfil para conocer todas sus cosas. Por eso el día que él logró resolver el mapa, ella lo estaba mirando con cara de pocos amigos. Luego comenta que su instinto predecía que no iba a aguantar mucho en la academia, pero cuando se enteró que había aceptado seguir, lo hizo su lacayo para protegerlo y además también porque fue ella quien lo invitó. El prota, algo incómodo, le pregunta si no debían colocar la bomba debido a que les queda poco oxígeno. Ella, ante sus palabras, decide aumentar el tiempo para luego tomar la vela, pero en ese momento se da cuenta que se ha equivocado en algo, ya que no recibe aceite de ninguna parte, sino que alguien la rellenó hace poco, por lo que en ese momento ambos comienzan a correr en dirección a la rueda de la fortuna en la que spawnearon. Una vez arriba, el prota toca el techo del mundo con su dedo y un portal los escupe nuevamente al mar, pero Nono, al no ver los cables por ningún lado, le informa que es muy posible que alguien se los haya llevado. Además, también le dice que la presión del agua está bajando. Acto seguido, un montón de piezas metálicas gigantes comienzan a caer, por lo que Nono se da cuenta que han activado el palacio con la fuerza que genera el agua al salir, por lo que le pide al prota que use de nuevo su sangre. Pero al caer otra vez en el parque, se dan cuenta que se está llenado de agua. Ming Fei, al ver esto, le comenta que es lo mismo que le pasó a Sheng y a Aki, por lo que la salida debe estar en el mismo lugar. Luego, los dos comienzan a bucear hasta llegar a otra puerta, donde Nono se disculpa con el prota por haberlo hecho ir. Nuestro chico, ante sus palabras, le confiesa que no puede morir ya que no ha escrito nada en su testamento, lo que provoca que ella le cuenta que hizo lo mismo. Seguido, el prota toca la puerta con su sangre, lo que provoca que ambos sean arrastrados por unos pasadizos hasta el centro de una estructura, donde Nono le dice al prota que solamente un milagro puede salvarlos. Ming Fei, ante sus palabras, recuerda cuando Ming se le otorgó la habilidad Muro de la Oveja Negra, por lo que rápidamente la activa y logra escuchar a Finger, quien le dice muy enojado que ya lo ha llamado unas 240 veces. Nuestro prota, completamente eufórico al escuchar a su amigo, le pide que le pase lo más rápido posible un mapa del Palacio de Bronce. Mientras tanto, en la nave, Klein comienza a sufrir fuertes dolores de cabeza, por lo que enojado le informa a los demás que están usando su cerebro como repetidor para enviar información. Por su parte, Finger comienza a teclear lo más rápido posible para encontrar un mapa y entre dientes le pide al prota que sea paciente, ya que las computadoras que le dan a los rango F son una basura. Luego de unos minutos, Fing logra conseguir el mapa, por lo que le pregunta a Ming Fei se ven muchas puertas y comprobar que logra ubicarlo. Le comenta que el palacio se está derrumbando, por lo tanto debe salir por la puerta de abajo, pero cuando intenta decirle qué más tiene que hacer, la computadora comienza a fallar, por lo que muy enojado le pide a algunos de los rangos altos que le den sus credenciales. Klein, al oír esto,
momento intenta darle la contraseña de la suya, pero en ese momento Finger le informa que ya ha utilizado otro método para acceder y ha obtenido acceso de rango S. De esta manera, los chicos logran salir del cuarto de puertas, pero en la nave se encienden las alertas por la temperatura del agua, por lo que Rin le comenta a Caesar que el emperador dragón se ha puesto en marcha, por lo tanto es muy posible que intente capturarlos. El rubio intenta hablar con el profesor sobre eso, pero el calvo solamente está tieso con los ojos bien marihuanos, por lo que Rin le informa que a Klein le afecta mucho tener activa la serpiente absorbente y no puede ejercer sus funciones como capitán. Ante esta situación, Caesar se acerca al piloto para preguntarle si puede tomar el mando y al tener luz verde, le informa a toda la nave que primero van a localizar al emperador dragón para luego, hasta ahí llega el mensaje, ya que desde el hangar le informan que algo se ha clavado en esa zona. Acto seguido, la mujer que trabaja en esa área es eliminada brutalmente por un tentáculo filoso. Esto alerta al piloto principal de la nave, por lo que Rin, al darse cuenta que no saben desde dónde fueron atacados, les dice que a lo mejor el dragón utilizó un Yanling de ocultación como luz infernal. Caesar, ante sus palabras, le comenta que no existe algo así, por lo tanto, la única posibilidad es que desde el principio los haya estado acechando justo debajo de la nave, por lo que inmediatamente da la orden de huir, pero al darse cuenta que la bestia los persigue, pide que utilicen toda la potencia. Esto provoca que el motor principal explote, por lo que los pilotos rápidamente activan el segundo. Rin, por su parte, le dice al rubio que no cree que sea el emperador dragón y le señala que este los está mirando desde lo alto de una montaña. En ese momento, Norton se lanza al agua justo delante de la nave y le pide a Sansón que se le acerque. Una vez que está encima de la bestia, le agradece por sus años de servicio, para luego asesinarlo con una sola mano. Acto seguido, se produce una gran explosión para dejar a la vista que el emperador dragón Norton se ha fusionado con Sansón. Por otra parte, May, quien se encuentra observando todo, piensa que es una pena lo que ha pasado y luego le informa a su jefa que Norton se ha fusionado con Sansón. La mujer, al oír esto, le ordena a la chica que haga el encargo y que si es necesario mate a Norton. Sin embargo, sí o sí debe mantener con vida a Ming Fei. Mientras tanto, el prota junto a Nono esquivan los engranajes y desde el otro lado, Finger les informa que deben llegar una salida en lo más bajo de esa zona, pero deben darse prisa ya que en pocos minutos se va a cerrar. Al llegar se encuentran con un cadáver que posee un traje de buceo de la academia y al ver que no tiene tanque de oxígeno, Nono, al ver esto, le comenta que es el cuerpo de Sheng, ya que el que no tenga el tanque explica cómo Aki logró llegar a la superficie. Acto seguido, toman algo que el chico tenía en sus manos. Por su parte, Finger les grita que se den prisa en serio, pero los chicos no le hacen tanto caso, ya que se toman su tiempo para despedirse de Sheng. De pronto, el palacio comienza a derrumbarse, por lo que ambos nadan hacia abajo en busca de la salida, pero al no ver nada, Nono le dice al prota que a lo mejor Finger se ha equivocado. Sin embargo, deben rogar que haya sido así, ya que no pueden hacer nada más que confiar. Ming Fei, al darse cuenta que puede morir, comienza a perder la cabeza y de repente se traslada a lo alto de un edificio donde su propia imagen lo regaña diciéndole que confíe en sí mismo, ya que no puede dejarle siempre las cosas a los demás. Luego le comenta que está acostumbrado a tener a alguien que lo proteja y le diga qué hacer, por lo que le pregunta si tiene la cabeza de adorno. Seguido lo trata de escoria por dejar su vida a alguien más en un momento tan crítico, y seguido le pregunta si cree que Sheng Ye no quería vivir. Antes de que nuestro chico pueda responder, su sombra le comenta que ya es hora de que avance usando su propio poder. En ese instante, Ming Fei regresa a la realidad para decirle a Nono que Finger no se ha confundido, y acto seguido llegan hasta el guardián que temprano los dejó ingresar. Nono, quien está aguantando la estructura que los quiere aplastar, le pide que le ponga su sangre en la boca, pero cuando el prota saca la navaja, no logra hacerse un corte y además se le cae. Ante esta situación, se queda mirando como su amiga comienza a ser herida por la presión del bloque y recordando lo que su sombra le ha dicho, procede a quitarse el casco para morderse el dedo. De esta manera logra abrir la puerta, pero queda inconsciente debido a que ha liberado el oxígeno de su traje, por lo que Nono rápidamente lo agarra y comienza a nadar hacia la superficie. Mientras tanto, en la nave, Klein se desmaya de agotamiento, por lo que Caesar da la orden de avanzar hasta el puerto más cercano. Más tarde, podemos ver cómo Nono logra darle oxígeno a Ming Fei y lo despierta de un cachetazo. Nuestro chico, al verla, le pregunta qué ha pasado, a lo que ella le responde que le dio su válvula, ya que el traje no funciona más. Por lo tanto, ahora les queda la mitad del tiempo en oxígeno. El prota, al ver que Al logra salir del palacio, se pone muy contento, pero Nono le pide que no canten victoria, ya que se encuentran a unos 80 metros de la superficie, lo que significa que ahora, con su traje destruido, su cuerpo está aguantando la
la presión. Nuestro chico, al oír esto, le comenta que eso explica el por qué se siente mareado y como si lo estuvieran exprimiendo. Nono con esta información le informa que si deja de respirar un segundo, le van a explotar los pulmones. Por lo tanto, ahora va a darle su traje. Ming-Fei rápidamente le responde que eso es mucho, pero ella insiste en que lo va a proteger, por lo que le pide que se dé la vuelta para que pueda desvestirse. Además, le dice que sabe bucear a pulmón. En la nave, el piloto se preocupa ya que si no frenan no van a poder rescatar a los chicos, pero de repente Si-Han Chu aparece en un helicóptero para decirle que él va a ayudarlos a matar al emperador dragón. Volviendo con el prota, observamos cómo se sorprende al notar lo bueno que es el traje de Nono, pero se queda en shock cuando la ve a ella en traje de baño. La chica por su parte le señala una grieta para salir, pero cuando ambos comienzan a nadar, explota la bomba que pusieron hace unas horas. Ming-Fei, al ver cómo todo se destruye, se da cuenta que la bomba también era de veneno, por lo que comienza a preguntarse si su amiga va a poder aguantar. En la nave, Caesar piensa en que la ayuda de Si-Han no es necesaria, ya que su Yanling no puede contra el emperador dragón de cobre. De pronto, la nave se queda sin motores, por lo que el piloto les informa que van a flotar. Sin embargo, si Norton los ataca de nuevo, van a hundirse. El rubio, al oír esto, pide que preparen los torpedos, pero le comentan que las ojivas están dañadas. Caesar rápidamente le comenta a Rin que esas eran ojivas alquímicas, por lo tanto, aún deben haber de las normales. El piloto, por su parte, le informa que están en la bodega desarmadas, pero Caesar le pide que armen y carguen una ahora mismo. Al oír esto, el hombre le dice que cree que solamente pueden hacerle daño con una ojiva alquímica, lo que provoca que el rubio le pregunte si el dispositivo de cavitación funciona, y al escuchar que sí, le comenta que van a estar bien ya que los torpedos de tormenta crean una burbuja de supercavitación a su alrededor. Rin, por su parte, le dice que para poder darle van a tener que disparar de cerca, más precisamente a menos de 100 metros, ya que así entre el lanzamiento y el impacto va a pasar menos de un segundo. Además, las chances de darle son muy altas debido a que el emperador es muy grande, como así también porque no va a poder derretir tan fácilmente un torpedo de 2,7 toneladas. Caesar, al escuchar todo esto, le dice a la chica que él quiere darle a Norton, por lo tanto, cuando le dé la orden, ella debe disparar el torpedo. Rin, al oír esto, acepta la orden, pero antes de que el rubio pueda irse, le pide que no utilice su Yanling, debido a que el sonido del proyectil es ensordecedor, lo que hará que sus tímpanos exploten. Acto seguido, Caesar sale al exterior de la nave y Norton, al percibir el peligro, se detiene justo enfrente. Mientras mira al dragón, el rubio pregunta si nuestros chicos están cerca, a lo que el piloto le responde que la nave está sobre la zona en la que se sumergieron, por lo que espera que puedan ver la luz que arrojaron. Luego del informe, Caesar se venda los ojos para activar su Yanling, lo que genera una niebla espesa con lo que puede localizar todo a su alrededor. Seguido saca un M80 con el que le dispara a Norton y logra darle en el ojo, pero esto no le hace daño alguno, por lo que Rin, ante la preocupación del piloto, le comenta que el objetivo no es herir al emperador dragón, sino enfurecerlo para que dirija su rabia hacia Caesar. Por su parte, el rubio sigue provocando a Norton, pero cuando es informado de que están listos para disparar, da la orden de que embistan al dragón con la nave. Norton, al ver que vienen a toda velocidad, comienza a sumergirse, pero Caesar rápidamente abre la niebla y desde el cielo, Si-Han dispara llamas soberanas en contra del dragón. El enemigo rápidamente cambia su objetivo para detener el impacto, lo que provoca una gran explosión de fuego que deja ciego a todos por la inmensa luz que provocan las llamas soberanas de ambos. En la nave, el piloto le dice a Caesar que no pueden apuntar por culpa del destello, por lo que el rubio le comenta que cuando se pasa de la oscuridad a la luz no se puede ver nada durante unos instantes a menos que tengas los ojos cerrados. Acto seguido se quita la venda para poder ver a Norton y le da a Rin la orden de disparar el torpedo. El emperador dragón, al recibir el impacto, salió disparado, por lo que Si-Han Chu desde el cielo les informa que Norton se ha hundido y sus signos vitales han desaparecido. Además, también les dice que va a retirarse debido a que el helicóptero está dañado. Luego de la batalla, Rin se acerca a Caesar para preguntarle cómo está, a lo que él le responde que se encuentra muy bien y se interesa por el estado de ella, por lo que la chica le comenta que se encuentra bien, pero va a necesitar cirugía. Seguido le comenta que su voz suena rara y le pregunta qué le ha pasado en las orejas, a lo que Caesar, en lenguaje de señas, le responde que se arrepiente de no haberle hecho caso a su advertencia, pero en general se encuentra bien. Rin, por su parte, le pregunta cómo es que sabe lenguaje de señas si no le hace falta, por lo que el chico le cuenta que de esa manera habla con su madre, debido a que cuando le confió el Yanling comadreja segadora, fue perdiendo el oído poco a poco. Luego de la confesión, le pregunta a Rin cómo es
es que ella sabe, a lo que la chica le responde que hubo un tiempo en el que no hablaba con nadie, así que cada vez hablaba peor a punto de que aprendió el lenguaje de señas para poder hablar consigo misma. Kaysar, al oír su historia, le hace una caricia en el pelo para después decirle que ella va a ser sus manos y él sus ojos, por lo tanto van a seguir dándolo todo. Por otra parte, nuestros chicos logran ver la campana de buceo y al llegar, Nono empuja al prota dentro. Sin embargo, cuando ella está por ingresar, es apuñalada por Norton, por lo que rápidamente utiliza sus últimas fuerzas para sellar la cápsula. Ming-Fei, al ver que su amor platónico ha muerto, recuerda aquella vez en la que le dijo que amar a alguien es complejo, sobre todo si no está a tu alcance. Volviendo a los hechos, nuestro chico, totalmente en shock, le pide que no se muera y entre lágrimas sigue recordando todo lo que han pasado juntos. Mientras llora la muerte de su amiga, el prota entra en su conciencia, donde Ming-Se le dice que grita no va a servirle de nada, debido a que un Yanling se invoca diciendo en voz alta, pero lo importante es estar en consonancia con él. Ming-Fei, al verlo, le pregunta por qué lo habla de nuevo, a lo que el chico le responde que parecía que estaba a punto de morir y por eso se acercó a verlo. Seguido, le pregunta qué está haciendo, a lo que el prota le contesta que necesita recuperarse lo más que pueda, ya que cuando despierte va a tener que actuar, por lo que le pide que no lo invoque más en sus sueños cuando está tan ocupado. El chico, con una simpatía tremenda, le dice que mientras él está ahí tirado, el tiempo pasa en la vida real, por lo que Nono se está desangrando por la herida que le hizo el dragón en el pecho, lo que significa que se va a quedar solo en el fondo de la presa frente a un noble dragón de primera generación. Nuestro prota, muy enojado, le grita que no puede perder más el tiempo, por lo que Ming-Se le pide que no tenga tanta prisa ya que el tiempo corre, pero transcurre más lento en otro lado. Ming-Fei, ante sus palabras, le comenta que debió haberlo dicho antes y se tira a descansar un poco. Luego el niño le pregunta si tiene algún objetivo de vida, a lo que el prota le responde que aunque lo tuviera no es su asunto saberlo, lo que provoca que Ming-Se le diga que si se lo cuenta a lo mejor puede ayudarle, ya que se le hace fácil matar dragones. Al oír esto, el prota deja su postura de superado para decirle que quiere escuchar más, por lo que Ming-Se ahora le pregunta por qué asistió a la academia, a lo que Ming-Fei le responde que solo lo hizo para que sus padres estén orgullosos de él, aunque ahora se siente un poco raro, ya que hizo trampas en el examen 3E y no entiende por qué tiene rango S. Seguido, Ming-Fei comienza a desahogarse debido a que siempre ha sentido que no lo quiere nadie, pero le cuenta que eso fue hasta que un día una mujer bella con un vestido elegante lo sacó de lo que era su vida para llevarlo a otra donde se comenzó a sentir muy bien. Ming-Se, al oír esto, le confiesa que no tan solo siente lástima, ya que también ha pasado por momentos dolorosos y no le gustaba verlo así. No es que estuviera enamorada de él. El prota, por su parte, le dice que eso puede ser, pero lo salvó cuando estaba muy mal. Por eso no puede quedarse de brazos cruzados y luego se dice a sí mismo que siempre ha sido un fracasado, que las cosas le salen bien solo porque tiene suerte. Ming-Se, ante todo el desahogo, le pregunta qué va a hacer para cambiar eso, a lo que el prota, convencido, le responde que debe salvar a Nono, ya que él es su lacayo y debe actuar como tal, ya que no puede dejar que muera si está con ella. El niño, por su parte, le pregunta por qué está tan sentimental, a lo que Ming-Fei le contesta que no lo sabe, pero siempre quiso hablar con alguien sobre lo que siente. Seguido le comenta que tiene muy pocos amigos en el mundo y Nono es uno de ellos, por eso no puede dejar que se muera bajo ningún concepto. Ming-Se, al oír todo esto, le informa que va a ayudarlo, pero tiene una condición. Luego le pregunta si sabe lo que el hombre pactó con el diablo y comienza a contarle que el maligno debía cumplir lo estipulado en el pacto, pero quería algo a cambio, por lo que si el diablo satisfacía al hombre con placeres mundanos, se quedaría con su alma. Por ende, la condición es algo parecida, ya que harán un pacto que le va a permitir invocarlo 4 veces, y cuando se cumplan todos sus deseos o se quede solo en el mundo, su vida va a pertenecerle. El prota acepta el pacto, por lo que Ming-Se comienza a darle Yanlings, pero le informa que el suyo original que va a poder usar siempre es sobrevivir, y seguido le explica que acopio va a otorgarle el poder controlar la vida. Nuestro chico comienza a preguntarle cómo se usan y por qué no le da uno como comadreja salvaje. El niño acepta darle ese para después enviarlo de nuevo al mundo real. Al volver, podemos ver como nuestro prota, con unos ojos brillantes, utiliza Muro de la Oveja Negra para romper el vidrio de la cápsula y se acerca a Nono para poner un casco con oxígeno. Luego la abraza para utilizar acoplo y sobrevivir, lo que provoca que una gran luz los rodee a ambos. Norton desde abajo intenta hacer que Punta de Cola vuelva con él, pero el prota la destruye con un simple apretón. Una vez que el emperador ha sido alejado, nuestro prota le dice a Nono que aún no es hora
hora de dormir y la ata a la cuerda de la cápsula de rescate para dar la señal de que la suban. El piloto de la nave, al recibir la señal, le avisa a César que ambos están vivos. Sin embargo, nuestro chico se queda en el agua, por lo que mientras observa a su amiga, le dice que los de arriba son de fiar. Con Nono fuera de peligro, el prota vuelve a comunicarse con Mingse para decirle que ninguno de los Yanlings desbloqueados es de ataque, a lo que el niño le responde que eso debido a que ya tiene todo lo necesita, y eso es la caja que tenía Shen Ye, ya que contiene 7 armas alquímicas: superbia, invidia, ira, asedia, avaricia, quía y luxuria, los 7 pecados capitales. Seguido le explica que Norton los creó hace mucho tiempo porque pensaba que el declive de los dragones se debía a que cometieron los 7 pecados capitales y por eso forjó 7 armas para juzgarlos. Luego comenta que si se usa el arma correctamente, su efecto se duplica, y como ahora Norton está cegado con ira, lo ideal sería que utilice el arma ira para atacar. De pronto, el emperador activa su Yanling. Mingse, al sentir esto, le ordena al prota que lo selle, por lo que Ming Fei utiliza sin ataduras. De esta manera logra sacarle su poder y le pide que se acerque a pelear en un duelo de caballeros. Norton, totalmente enojado, se acerca a toda velocidad, por lo que el prota lanza la caja con las 7 armas e invoca 4. Mingse, al ver que no se encuentra ira, le comenta que eso es muy raro, pero rápidamente le dice que ahora mismo tiene en su poder a Gula, Superbia y Luxuria, pero ninguna sirve, por lo que debe tener cuidado. Acto seguido, nuestro chico golpea al emperador con Gula, lo que provoca que la espada se despierte para dejar ver su verdadera forma, por lo que toma el arma morada y comienza a intercambiar golpes con el enemigo. Mingse, por su parte, al ver que no puede lanzar golpes con fuerza, procede a utilizar sus poderes para ayudarlo y le otorga una habilidad para que se pueda mover con facilidad, por lo que el prota comienza a dar sus ataques de manera eficiente. De esta manera, nuestro chico golpea tanto a Norton que lo hace huir del combate, por lo que Ming Fei se da cuenta que no huye por miedo, sino que lo hace para reservas fuerzas hasta que vea la oportunidad de matarlo. Una vez que se ha calmado todo, Ming Fei le dice al niño que se siente como si estuviera en el espacio, por lo que acto seguido comienza a recordar cuando Nono le explicó que el mayor rival de los buzos es la soledad, ya que cuando más profundo baja, más te salta el miedo a la posibilidad de morir. En ese momento, Mingse le informa que es posible que le duela, ya que intenta salvar el mundo, pero nadie parece necesitarlo. Por lo tanto, es mejor, si ya no quiere seguir, debe pedírselo y con gusto le quitará la vida. Nuestro chico, ante sus palabras, le responde que no tiene por qué estar triste, ya que no tiene novia y aún tiene que matar al emperador dragón por su futura novia. Mingse, con un sonrisa, le comenta que si tiene miedo que sus amigos del barco salgan heridos, debe darse prisa, ya que el sellado del Yanling es temporal, por lo que le aconseja que apunte a Norton y no al dragón. El prota, ante sus palabras, le dice que ya lo sabe, pero antes debe encontrar a la criatura. Acto seguido, utiliza Fraheger Tort, Viento Negro y Comadrea Segadora para crear una zona en la que todos sus sentidos aumentan, pero sus tímpanos comienza a sufrir por culpa de todo el ruido de la vida marina. El niño de su conciencia le pide que se concentre en lo que quiere conseguir o en sus sentimientos, y pensando en todas las personas que desea salvar, logra controlar el poder. Una vez que tiene las riendas, le pide a Comadreja Segadora que le muestre dónde está el enemigo, y cuando lo identifica sale disparado como si se tratase de un rayo láser. Norton, por su parte, también se lanza al ataque, por lo que luego de un intercambio de movimientos y poderes, el prota logra acertar justo en la forma humana del emperador, pero en ese momento se da cuenta que en realidad ambos están chocando espadas, como así también comienza a ver la cara de Tang Lao. Acto seguido, el panorama cambia, ya que ahora el prota está siendo estrangulado por Norton, por lo que Mingse le pregunta por qué es tan sentimental y luego lo ayuda dándole la espada con la que apuñala al enemigo. Esto provoca que Norton muera inmediatamente, por lo que Mingse le informa al prota que el emperador sin su hermano redujo el poder a la mitad, lo que explica el por qué en vez de transformarse solo se fusionó con Sansón. Sin embargo, Ming Fei solo se aleja de Norton pensando en que ha asesinado a su amigo Tang Lao. En ese momento comienza a recordar la noche en la que el joven lo felicitaba por ingresar a la academia y le decía que era como su hermano mayor. Además, también recuerda el encuentro que tuvieron meses atrás cuando Constantin generaba caos en la escuela. Mientras tanto, en la nave, Caesar se encuentra desesperado porque Nono no despierta, pero el doctor le pide que se tranquilice ya que tiene un pulso estable y está fuera de peligro. De pronto la chica abre sus ojos, lo que provoca que toda la tripulación comienza a festejar. Sin embargo, la única que piensa en el prota es Rin, quien al verlo flotando a los lejos se lanza al agua para ayudarlo, pero antes de llevarlo a la nave le dice que a cambio debe invitarle una cena bien cara.
cara. Por otra parte, Mai, quien sigue observando todo, se percata de que Norton aún no ha muerto y se pregunta si la única manera de eliminarlo es con la espada Ira. Pero se dice que todo va a terminar ahí, ya que la jefa preparó un bala especial para el emperador y rápidamente le dispara un noscope que le da justo en la cara, provocando una gran explosión. Luego del disparo, da aviso que Ming Fei está con vida y que Norton, el emperador dragón de bronce y fuego, ha sido eliminado. Al día siguiente, podemos ver cómo Anju le informa al prota que ha sacado notas excelentes en el primer trimestre, por lo que él le pregunta si realmente es difícil hacerlo, a lo que el director le responde que difícil es matar al primer dragón, pero es una suerte que haya podido practicar. Seguido le cuenta que los 4 soberanos creados por Nidhogg en realidad son 8 dragones y en cada trono se sienta un par de gemelos. Ming Fei, al oír esto, le pregunta si ha creado gemelos para que se controlaran entre ellos, a lo que el director agrega que tal vez también fue para que se sustituyan en caso de morir. El prota, ante sus palabras, le dice que suena todo muy académico y lamentablemente a él se le dan mejor las tareas de fuerza bruta. Anju cambia de tema para darle una foto y le comenta que el que se ve ahí se llama Ronaldo Tang, aunque el nombre es lo de menos, ya que después de dejar la preparatoria se mudó a los suburbios y empezó a trabajar para ganar dinero que donaba al orfanato donde creció. Ming Fei rápidamente le pregunta por qué su amigo se transformó en un emperador dragón, a lo que el director le responde que siempre lo fue y que según los pergaminos del mar helado vivía en un palacio de bronce al norte, pero entró al servicio de un general en Shin que lo llevó a la muerte en una guerra, pero resucitó junto a su hermano. Al terminar la charla sobre Norton, el director le entrega a nuestro chico una carta de sus padres, por lo que el prota, al abrirla, lee que su madre le ha escrito que están muy orgullosos de sus calificaciones y además le dice que les gustaría estar con él para pedirle un autógrafo porque es el gran héroe del mundo. Sin embargo, no pueden hacerlo ya que se les está acabando el tiempo para completar la misión. Seguido, la señora se disculpa por ser una mala madre. Además le dice que están muy orgullosos de él, como así también del gran paso que ha dado, por lo que cuando se gradúe con 22 años, su padre y ella podrán verse, pero lo que más desean es verlo con la toga de graduación. Luego de leer la carta, el director le pide al prota que no acate las normas de la academia, ya que según el informe de César, el torpedo mató a Norton y no fue atacada, por lo que parecía ser un emperador dragón bajo el agua, por lo que le confiesa que le gustaría saber qué fue lo que los atacó, ya que a él no le hizo nada. Además también le intriga el cómo hizo Nono para sobrevivir con esas heridas. Ming Fei, ante su duda, intenta contarle, pero Ming Se le pide que guarde silencio. De pronto, Anju le informa que no le interesan qué razones tuviera, confía en él, por eso mismo no va a hacer más preguntas. Más tarde, nuestro chico regresa a su habitación para contarle a Finger que ha tomado té con el director, lo que provoca que el chico le diga que es un honor que ese tipo lo haya invitado. El prota por su parte le comenta que eso no le importa y que lo que realmente le llama la atención es el artículo que acaba de publicar sobre su persona, como así también porque César sale mejor en la foto. De repente, alguien llama a la puerta y al atender, Ming Fei se encuentra con el rubio, quien le pide azúcar. Luego de que se ha ido, ambos chicos comienzan a preguntarse si se ha quedado en bancarrota por vivir al frente de ellos, pero en ese momento escuchan una katana, por lo que rápidamente salen a ver qué sucede y lo ven cocinando en la misma habitación junto a Si-Han. Finger, al ver esto, le cuenta que hubo cambios en la residencia ya que se mudaron 2 chicas lindas. Una de ellas es Susie, la vicepresidenta de la Sociedad Corazón de León, y la otra es Nono. Luego le dice que están en día de San Valentín, por lo que posiblemente haya una fiesta y los 2 presidentes estén dando una mano. Seguido le pregunta si le han dado chocolate, a lo que el prota le responde que no. En ese instante, Nono abre la puerta para decirle que ella se lo regala. Finger le pregunta si no hay para él, a lo que la chica le responde que vaya a buscarlo en su cuarto. Una vez que se ha ido, la pelirroja le agradece a Ming Fei y le confiesa que cuando estaba en la presa sintió que él la llamaba, lo que le permitió mantenerse con vida. El prota tímidamente le responde que no hay nada para agradecer y que espera no haberla molestado. Nono rápidamente le pide que no sea tan modesto y lo invita a comer, pero él le responde que no puede hacerlo. Antes de entrar a la habitación, recibe un paquete del extranjero y al abrirlo se encuentra con un celular en el que hay un mensaje de Ming-Se agradeciendo por haberlo elegido para la batalla, como así también le comenta que su pago es un cuarto de vida. Esto enoja al prota al punto de querer romper el teléfono, pero se detiene pensando en que si lo hace no va a verlo nunca más y se recuesta a descansar.